Noche queremos calentar motores y no solo eso, queremos dar pistas, datos, recomendaciones, queremos hablar con corresponsales en lugares importantes, en enclaves de auténtico poder ufológico. Queremos saber cómo estará el cielo y nos van a ayudar dos observatorios. ¿Cómo estará el cielo ese 9J, ese próximo sábado 9 de junio? Y también queremos algo más. Queremos saber, queremos reencontrarnos con el miedo, con la sensación, la fascinación de esas personas que recientemente en caminos, en lugares desolados de nuestro país, los han visto, sí, se han encontrado con los visitantes. Y estamos todos absolutamente preparados. Está Javier Sierra, buenas noches, compañero. Muy buenas noches, Iker. Y doy un dato más. Sabemos del misterio de los ovnis en estos últimos 60 años. No hay un precedente de tanta concentración, salvo lo que ocurrió en octubre de 1973, que le valió a aquel periodo de tiempo el sobrenombre del año de los humanoides, el año de los tripulantes. Ahí sí que se produjeron una veintena de casos en un periodo de tiempo de apenas un mes. Pero desde entonces no ha habido una concentración así en un territorio que es, desde el punto de vista geográfico, pequeño como la península ibérica. Casos, ¿qué casos? Muy rápidamente, en las inmediaciones de Torrejón el Rubio, el pasado 6 de abril ocurría algo y una familia o dos vehículos con familiares separados observaban algo realmente extraño. También en Sanlúcar de Barrameda. Y además aquí hay dos casos, por lo menos 3 testigos diferentes que afirman la visión y presencia de unos auténticos gigantes, una cosa muy extraña. Uno de los testigos, Rubén, tuvo la oportunidad de ver uno de ellos muy cerca y que atravesaba el camino serpenteando. Es el único caso donde además hay una luminaria, una luz de fondo. Y también uno de los primeros casos de esta nueva oleada ocurría en un lugar ancestral, telúrico y extraño, como es el Monte Abantos de Madrid. Vamos a hacer una cosa que pocas veces se ha hecho, que es incluso conectar con estos últimos testigos y quizá también, hablando entre ellos o hablando con ellos, logremos saber algo más, porque nuestra perspectiva tiene que ser a todas luces diferente, Javier. No es lo mismo hablar de estos casos, de estas apariciones, conjeturar, a haberlos visto, haber tenido esas presencias tremendas, terribles en ocasiones, con aspecto que no se parece nada al humano, sea lo que sea, y eso tiene que darle a uno una pátina especial para hablar. Vamos a conectar directamente con el familiar que amablemente, y volvemos a dar las gracias, se puso en contacto con nosotros. Ha ocurrido en varias ocasiones, Javier, y esto es curioso. Una familia, un testigo, ve algo y directamente alguien de la familia se atreve a dar el paso. El propio testigo le da miedo. Una noche, 6 de abril, una figura en el arcén. Claro, ¿cómo vas a contar eso así a bote pronto? Pero siempre hay alguien, un ángel de la guarda en este caso, que dice, ¿por qué no llamamos al programa? Quizá puedan decirnos algo. Esto ha ocurrido con Evaristo, que es miembro de esa familia que hace tan poco tiempo tuvo una experiencia realmente terrorífica, y queremos saber más, porque quizá tenga que ver con todo lo que va a pasar o puede pasar el 9 de junio, Alerta OVNI 2012. Y luego, por supuesto, iremos dando todos los datos corresponsales e iremos animándoos, más si cabe, a que participéis en esta noche absolutamente mágica. Nos escucha ya Evaristo, creo. Evaristo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Evaristo, muchísimas gracias, como digo, porque sin ese nexo, sin esa persona que a veces está entre el caso y nosotros, todo esto sería imposible. Así que lo primero, gracias por toda la información. Encantado, hombre. Vamos a ver, ¿serías capaz de resumir, porque incluso en fragmentos llegamos a escuchar perfectamente narrado tu testimonio, pero yo creo que es un momento idóneo para que sepamos un poco más, una película de los hechos? Javier te escucha muy atentamente. ¿Qué ocurrió esa noche del 6 de abril? Bien, pues como comentabas antes, se trataban de 2 matrimonios, entre los cuales está este familiar que me relata este acontecimiento, que vienen de regreso de pasar un día de campo en la zona del Parque Nacional de Monfragüe, y por la carretera que une las localidades de Torrejón el Rubio hacia Trujillo. Eran ya las 11 de la noche, una noche oscura, lloviendo, con mal tiempo. Van circulando estos 2 coches y van viendo a la distancia una especie de luminiscencia que en la distancia en principio no acaban de saber de qué se puede tratar, ¿no? Conforme se van acercando estos 2 coches, van viendo como principalmente el familiar mío, que va en el segundo coche, descubre que el primer vehículo incluso hace una maniobra
para esquivar esta figura que parece que se encuentra, bueno, en el mismo arcén de esa carretera estrecha. Y en este segundo coche que va mi familiar, bueno, pasan al lado de esta figura y, bueno, empiezan a descubrir una serie de detalles que le quedan, pues, bastante perplejos y sobre todo asustados, ¿no? Detalles como que tiene una altura desproporcionada, entre 2 metros, 2 metros y medio, según me contaban. Detalles de que, bueno, parece que no tiene pies, parece que levita sobre el suelo. Y sobre todo, bueno, hay un momento muy preciso que es cuando van paralelamente al lado de esta figura, que esta persona, este familiar, bueno, entre el miedo y la curiosidad, decide mirar el rostro a esta figura para ver si se trataba, bueno, pues de alguna persona o algo más parecido al humano, ¿no? En ese momento, bueno, pues va mirando ese rostro y, bueno, cuál es su sorpresa que no hay unos rasgos faciales que identificar en ese rostro, y le produce un auténtico pavor. Mientras van avanzando, incluso ese rostro se va girando a la misma vez que ella le va mirando, de forma que hay un cruce de mirada que como te vuelvo a decir, produce un auténtico terror en los que van en los vehículos, ¿no? Ya deciden avanzar con el miedo metido en el cuerpo y bueno, se llaman al teléfono móvil para ver un poco si de lo que han visto, ¿no? Si se trata de algo que todos han visto claramente como algo anormal, ¿no? Y bueno, efectivamente todas las personas que van en estos vehículos pues se encuentran que bueno, con una experiencia, entiendo yo, paranormal, en el sentido de que lo que ellos allí ven pues entienden que es algo no humano, con la gran sorpresa, lógicamente, de encontrártelo en mitad de una carretera, ¿no? Evaristo, ¿les dio la impresión de algo físico rotundo o algo que era como una imagen? Al principio parecía físico. Sí me dan detalles de como de una silueta física, ¿no? Pero por la descripción siempre han deducido de que había algo no humano, sobre todo el tema de la altura, el tema que te comentaba de que no había rasgos faciales, ¿no? Esa luminiscencia que emitía, ¿no? Entonces siempre se han quedado con la sensación de que no coincidía con nada racional o nada humano. Te le digo a Rubén, gracias, porque sin vosotros no existe nada de esto. Sin vosotros, sin vuestra participación y vuestra valentía, todo esto no tiene ningún sentido. Sois personas que habéis tenido la fortuna o la desgracia, según como se mire, de estar cerca de algo que no entendemos. Y te pido lo mismo, Sergio. Es el final del mes de octubre, si no recuerdo mal, Monte Abantos. Si puedes hacernos ese cliché, esa fotografía como han hecho tus compañeros. Pues será la madrugada exactamente del 11 al 12 de octubre, aproximadamente entre las 12:30 a 1:20 de la madrugada, y yo estaba con mi pareja y llegó la hora de que nos teníamos que ir a casa y arranqué el coche. Era una noche despejada, había luna llena, así que la carretera se veía muy bien, pero puse las luces largas y las antiniebla del coche, empecé a ir dirección a mi domicilio. Y a cosa de 100 metros de nada más arrancar el coche vi un ser que saltó de entre la maleza y se quedó en la cuneta. Yo me quedé asustado porque pensaba que era un hombre o algo, pero ya me acerqué un poco más y aproximadamente a 5 metros del ser vi que tenía forma totalmente humana, la piel color gris ceniza aproximadamente, los ojos negros, muy negros, y emitían un destello. Tenía un pelo blanco tenía pelos blancos que le llegaba por debajo de los hombros, y lo que más me llamó la atención, que de rodillas para abajo tenía como las patas de un cani. Una cosa absolutamente asombrosa, que incluso estuvimos por allí buscando, rebuscando, y como ha ocurrido, y además hay un paralelismo que va a ser muy interesante y que Javier está notando. Hay un momento en que esa cosa, lo que sea, se cruza y se tira por el barranco. Sí, cruzó la carretera, que tiene aproximadamente entre 2,5 metros o quizá un poco más de ancho, pero no tocó en ningún momento el asfalto, fue un salto, y lo que me llamó la atención también, que se quedó como tambaleándose
se acercó al borde del barranco y se dejó caer. Casos célebres como el de Vegas de Coria y tantos otros, pero hay una cosa que es curiosísima, Javier. Evaristo, caso de Torrejón el Rubio, familiar que nos hace llegar toda esta información. Si no me equivoco, la figura, puedo estar equivocado, que ven tiene también una especie de cabellera o de cabello largo. Sí, Evaristo. ¿Evaristo? Sí, efectivamente, Iker. Sí, ahí coincide con este último... Que relato. parece una cosa muy absurda, ¿verdad? En un principio, una figura sin rostro y con cabello largo. Sí, además recuerdo perfectamente esa descripción de un cabello largo, ¿no? Por debajo de los hombros, sí. Es que, Javier, ¿cómo te quedas? Pues bastante perplejo. Son casos de los últimos 6 meses. Sí. Sobre todo lo que me gustaría, por centrar todavía más el testimonio de Sergio, es si nos puedes describir, Sergio, la altura que tú le estimarías a esa cosa que se cruzó contigo en la carretera, ¿cuál sería? Hombre, aproximadamente era como yo de alto, yo mido 1,95, era como yo de alto, quizá un poquito más, entre 1,95 y los 2 metros. Y además damos fe que Sergio es un hombre fuerte y altísimo, y que también, Javier, tenía ese rostro, porque junto a Carlos Largo pude estar con él allí en el lugar de los hechos, ese rostro de quien ha visto algo que, yo no sé, Sergio, si también te reconoces en los otros testimonios, que descompone un poco, ¿no? Que no sabes cómo ubicar el tema, ¿no? No sabes lo que está pasando, piensas que puede ser alguien que te esté gastando una broma, pero cuando ya lo ves de cerca y ves que no es una broma exactamente, pues miedo da muchísimo miedo exactamente eso. Bueno, yo creo que con vuestros 3 testimonios este equipo va a abrir vías de contacto, desde luego, con nuestros oyentes por si hay nuevos aportes. Es que tiene que haber más gente que ha visto lo mismo, estoy seguro. Porque lo que yo no me esperaba esta noche, Iker, es que 3 personas completamente distintas nos estén descubriendo y describiendo cosas tan parecidas, ¿no? Fíjate que cuando se ha hecho el esfuerzo de catalogar este tipo de apariciones y tratar de entenderlas, ya en los años 60 Jacques Vallée hizo la primera taxonomía, la primera clasificación de este tipo de apariciones, y hablaban de 3 variantes. Una variante que sería seres de pequeña talla, de una altura inferior a la humana, luego seres de aspecto muy terrestre y altura normal, y los menos comunes, los que apenas aparecen en la casuística, digamos, de los investigadores, son lo que Vallée ya entonces llamaba los gigantes, ¿no? Estas criaturas de aspecto humano, pero de tamaño, en fin, muy superior a la media. ¿Y cómo te quedas con el detalle que me parece asombroso de la descripción absolutamente absurda, increíble, ilógica, fuera de esa cabellera que tú sabes que no es único caso? Desde luego. Una especie de cabellera que le da un aspecto como humano al tema, por debajo de los hombros, que se repite en el caso de Torrejón el Rubio, 6 de abril y 11 de octubre de Abantos. Sergio, estamos hablando contigo en una noche también de luna llena. Hoy hay luna llena. Yo lo que quería preguntarte es si tú consideras, o si tú recuerdas haber visto algún movimiento extraño en el cielo, alguna luz, algún destello, algo que te llamara la atención. Esa misma noche no, pero unas noches antes, también con mi pareja, vimos unas luces en el cielo. Estábamos en otro municipio y las vimos también en dirección a Abantos, que empezó como una luz muy fuerte, muy clara, era casi blanca, y se apagó de golpe, y luego de esa luz empezaron a salir pequeñas luces de diferentes colores y serpenteando se dirigieron a la cima de Abantos. Un lugar muy especial. Visitamos lugares muy especiales en este previo al 9J, en este programa donde vamos a contaros muchas cosas en torno a esa experiencia, y creemos que la mejor forma de hacerlo es con la voz de los protagonistas de los casos más insólitos y que tienen una clave. Seguimos ahondando en todo esto porque todo esto tiene que ver con la alerta OVNI también de alguna forma 2012. Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3. Cadena SER. Nos aproximamos a esta perspectiva apasionante del fenómeno OVNI, si es que es fenómeno OVNI lo que está en juego y lo que está detrás de todos estos fenómenos que no entendemos. Pero sí entendemos muy bien la forma de expresarse de nuestros amigos, sí entendemos su temor, su mezcla de sensaciones. Las entendemos porque en alguna ocasión las hemos vivido, no con humanoides, no sé si agradecerlo o no, sino con luminarias cerca del suelo en algunos lugares, y hemos sentido, lo digo claramente, un terror, en mi caso,
como pocas veces. Y uno persigue estos temas. Sin embargo, cuando se plantan ahí, en mitad de la soledad, en mitad de la noche, la perspectiva varía y uno también es humano. Yo sé que Evaristo o ha vuelto o tenía previsto volver al lugar, que eso siempre es muy interesante. Hablamos del caso de Torrejón el Rubio, de las dos familias, del ser en mitad de la nada, tan típico, tan arquetípico. Evaristo, no sé si has vuelto al lugar, si conoces bien la zona y si hay algún elemento, alguna anomalía, algo que no sé, anotases allí que pudiese haber confundido a las familias. Me parece que no, ¿no? No, efectivamente. He estado allí en alguna ocasión y pasado este acontecimiento, y el sitio, bueno, pues tan normal como te lo puedas imaginar, ¿no? Es una zona, una de esas encinas, una carretera comarcal, y bueno, yo no me he percatado de ninguna anomalía ni nada extraño relacionado con aquel día, ¿no? Con aquel acontecimiento. Sergio, caso Abantos, es un esfuerzo, yo lo sé, para vosotros volver al lugar de los hechos. Lo hemos efectuado ese viaje en fechas lejanas ya para observar toda la zona. Encontramos alguna huella más o menos curiosa. El lugar de los hechos, bien conocido por vosotros. ¿Tú crees que el día 9 de junio podíamos rondar por la zona concreta que solo vosotros conocéis, la zona del encuentro, por si acaso? ¿Os atrevéis a la experiencia? Sí, yo no tengo ningún problema, al revés. Estoy encantado de poder acudir al sitio y de alguna forma, bueno, colaborar con este tipo de fenómenos o acontecimientos. Sergio, caso Abantos, ¿tú qué opinas? Pues no habría ningún problema. Porque el hecho es, por lo menos, saber si vuelve a ocurrir algo en la zona, que de momento, que sepáis, Sergio, en tu caso, no ha vuelto a haber ningún tipo de aparición de esta figura, nada anómalo en todo este tiempo. Que yo sepa, no. Nada anómalo, la tranquilidad, solo ese día, esa visión tan terrorífica que nos has contado y, como decíamos también, la mezcla de sensaciones. Yo os pregunto a los tres, Sergio, Rubén, Evaristo. Empezamos por Rubén. ¿Os gustaría volver a ver a la figura? ¿Os gustaría estar en esa perspectiva de estar a pocos metros de una realidad tan desconocida? Iker, en mi caso, yo estoy deseando volver a ver la figura. ¿Por qué? Yo he salido incluso al encuentro a buscarla. ¿Por qué? ¿Por qué nace de dentro esa especie como de anhelo, ¿no? Cuando es algo que da bastante miedo. Porque necesito saber algo más. Claro. Esa sensación de quedarse, esa impotencia de no saber qué te ha ocurrido, es quizá lo más molesto de haber vivido un caso cercano como estos. Sí, es lo más molesto, desde luego, es una de las cosas que... Hemos tenido ahí una especie de efecto. Estoy seguro que más de uno ha dado un brinco ahora mismo en la cama donde se encuentre, pero son cosas de la técnica. Nuestros compañeros y Julio Hernández a la cabeza se encargarán de resolverlo. Ha sido una especie de sonido que nos ha dejado aquí a todos con el alma en vilo. Y trasladamos la pregunta al propio Sergio. Sergio, tu caso que es dramático por el aspecto, esa melena larga, esa especie de patas extrañas, ese cruzar errante. En tu caso también tienes esa sensación como de que falta algo, un puzzle que nos han borrado en algún sitio, que no sabes por qué te ha pasado y qué era eso. Por una parte sí, por una parte el saber qué era, siempre no, desde que me pasó, me ha estado rondando la cabeza, pero por otro lado, que no se volviese a repetir tampoco me importaría. Claro. Creo que con Rubén ya hemos localizado de nuevo la conexión. Rubén, menudo susto que nos has dado, por cierto. Sí, ha habido algo raro en la línea y se había perdido. Justo en ese instante. Sergio era muy rotundo, ¿no? Por un lado sí, pero por otro lado no. Tú, sin embargo, asegurabas que te falta algo si no descubres un poco el motivo de esto, ¿no? Yo necesito saber quiénes son, de dónde vienen, si van a tener más visitas, qué hacen aquí, para qué. Y una de las preguntas que empiezo a hacerme, ¿quiénes somos? También, ¿no? Que va implicada en todo esto. Claro. Una cosa importante, y os lo pregunto a los tres. ¿Creéis, compañeros, en la cadena SER de Vitoria? Allí nos esperan dos buenos amigos, Enrique Chazarra y Roberto Pérez, que yo no sé si me escuchan ya en esta especie de carrusel de lo insólito. Enrique, Roberto, buenas noches. Hola, Iker, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bueno, pues me encanta teneros aquí, lo sabéis, me encanta que seáis los que abráis el fuego.
de esta noche. Yo no sé si habéis podido escuchar alguno de los testimonios, pero estábamos hablando con 3 personas que se habían encontrado no con luces, sino con figuras, personas absolutamente honestas que ni creían ni dejaban de creer en este tema, y que de pronto en mitad de la noche se encontraban con una especie de gigantes en Cáceres, en Abantos, provincia de Madrid, y en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Todo esto le da, y esto hablo de casos de hace en los últimos 5 meses, vamos, hay como una reactivación. Enrique va a estar en un lugar muy concreto, Enrique Chazarra, un lugar, compañero, que has elegido, ¿por qué? Pues la verdad que tú antes lo decías, ¿no? Por un poco de nostalgia, porque yo cuando me inicié en esto del mundo del misterio, resulta que pasé noches, te hablo hace ya 25 años o más, noches allí en alertas OVNI convocadas por ufólogos míticos, ¿no?, de Euskadi, y era una noche, una década, mejor dicho, en la década de los 80, donde en la zona del puerto, del Alto del Puerto Herrera, y concretamente en el Balcón de La Rioja, resulta que se daban bastantes avistamientos de luces extrañas e incluso visión de algunos humanoides. Estos días, con motivo de esta alerta OVNI del 9J, estoy recopilando información para, digamos, ir mostrándola en Twitter y en las redes sociales. En la zona? Sí, donde, digamos, voy a mostrar, pues eso, noticias de prensa de la época, qué informes OVNI, y en algunos de esos informes, sorprendentemente, ya los había olvidado, además son informes del mítico grupo GRUE, que recordarás, el grupo de con Ricardo Campo Antoñanzas en la cabeza, ufológico de Euskadi, donde se habla de cómo en el Alto del Puerto de Herrera, donde está el repetidor, pues en más de una ocasión, digamos, los asistentes a alertas OVNI tuvieron que salir despavoridos y huyendo por la visión de una serie de humanoides extraños tras ver luces en el cielo, ¿no? Vamos a ver, Enrique, vamos a ver. Me estás contando que en el Alto de Herrera, que yo he estado, y Roberto Pérez también ha estado, porque, bueno, en fin, tenemos un lazo familiar absolutamente... Bueno, en realidad somos como hermanos, ¿no? Pero somos primos y conocimos el tema OVNI exactamente al mismo tiempo, aunque yo más bien por su culpa, y ahora contaremos algo de eso. Pero que estuvimos en la zona del puerto de Herrera y nos hablaban, claro, nosotros éramos unos niños de 14 años prácticamente, y nos hablaban de esa mítica. Y tú me quieres decir, Enrique, que esto yo no lo sabía, que ahora revisando los archivos, que eso lo haces como nadie, resulta que hay casos donde los que estaban allí a nivel ufológico vieron algo y salieron corriendo. Efectivamente, y concretamente, ya te digo, en la zona del repetidor está el Balcón de La Rioja, digamos que es el punto del mirador donde se avista toda la zona de La Rioja Alavesa y que está limítrofe con la montaña alavesa, pero lo que es en el repetidor, muy cercano a este punto, hay informes de la época, además esos informes típicos de la ufología de los años 80, ¿no?, que son cuestionarios extensos y bien detallados, donde se detallan todo tipo de puntos de vista y de condicionantes, donde se habla de eso, ¿no?, de avistar humanoides y de salir desfavoridos de esa zona, y salen los nombres y apellidos, ¿no?, de estos testigos. Qué emocionante, qué bueno. Roberto, ¿tú dónde vas a estar, compañero? Hola, buenas tardes, Iker. Pues nosotros estaremos en la carretera en la 6210, en el caserío de Usón, ya en ruinas. Me estás hablando de una zona que tú y yo conocemos bien, y una zona que no solo tiene avistamientos y tiene cosas, sino que también tiene la historia, y tú y yo la conocemos bien, repito, de apariciones, vamos a llamarlo, de figuras extrañas también, un poco animaloides, quizás. Se hablaba de la leyenda de un perro negro, pero que contaba con testimonios, más o menos en todo ese entorno de los pueblos falces Lerín, ¿verdad? Sí, efectivamente, es una carretera mítica. Además, no olvidemos que hay un asentamiento romano, descubierto hace muy poco tiempo, en el margen de la derecha de la misma carretera. También tenemos al lado del cementerio gente que ha visionado algo parecido a la Santa Compaña, que se va perdiendo, sale del cementerio y se va perdiendo a través de los pinos. Tenemos un seguimiento de varios objetos a un autobús durante... Y casos recientes, ¿verdad, Roberto? Sí, casos recientes que estamos investigando, pero es una carretera, la verdad es que pasan ciertas cosas un tanto extrañas, ¿no?, anecdóticas, ¿no? Incluso hace poco hablábamos con un pastor que llevaba sus ovejas, y el cual en el trayecto de esa carretera hay sitios por donde las ovejas no quieren pasar y hacen como si las ovejas agrupadas se separaran en 2 tramos diferentes para de alguna forma separarse de ese camino, ¿no? Sí, lo que algún experto hablaba de lugares depresivos, lugares relajantes, creo que era, luego nos lo contará Javier Pérez Campos, pero sí, había hasta una especie como de plantilla, ¿no?, que algunos estudiosos afirman que hay tipos de lugares que los animales rehuyen de ellos constantemente. Es curioso porque además, Roberto, yo te recuerdo en una conexión realmente nervioso,
porque había habido testigos que estuvieron a punto, esta es la zona donde va a estar Roberto Rivera Navarra, que claro, que es un clásico de la ufología española, a punto, Roberto, si no me equivoco, de capturar un ovni, de fotografiarlo, de estar a punto de fotografiarlo, pero que no lo consiguieron al final, pero que se plantó poco menos que delante de sus coches, ¿no? Bueno, fue curioso, sí, fue un avistamiento que tuvieron importante, y además es que curiosamente con las máquinas preparadas, porque siempre son muy metódicos en ese sentido, con los cassettes preparados, con todo el equipo preparado, y ni las cámaras funcionaban, ni los equipos funcionaban, y curiosamente, después de que vieron ese avistamiento, las máquinas de fotos empezaron a funcionar, empezaron a disparar y empezaron a todo, y estaban tal como estaban al principio. Gente honesta, gente absolutamente fiable. Por supuesto. Son gente fiable, honesta y gente además que no cree. Ya. Una cosa importante, Enrique, ¿qué podemos decir a la gente que se vaya a unir, por ejemplo, que quieran desde diferentes zonas acudir al puerto de Herrera o a esa zona del caserío de Usón entre Falces y Lerín? ¿Cuál es la motivación? ¿Por qué hay que acudir? ¿Por qué invitamos a una alerta OVNI? ¿Qué les podemos decir? Hombre, estos días, digamos, la gente que te pregunta un poco, ¿no?, esto de la alerta OVNI, ¿no?, a qué se debe, digamos, ese nombre tan, igual es tan gótico, tan llamativo, ¿no? Porque todavía hay gente que piensa que esto de las alertas OVNI, pues que tenemos cita previa con el mundo extraterrestre y que estamos convencidos de que esa fecha va a ocurrir algo. Yo creo que al final lo que se trata es un encuentro de gente motivada por el misterio, incluso por la astronomía. En ese aspecto, por ejemplo, aquí en Vitoria estoy intentando hacer gestiones con sociedades o con clubs astronómicos para que esa noche, digamos, aporten un toque científico y nos digan qué estamos viendo, ¿no?, en los cielos del balcón de La Rioja. Entonces, al final, desde mi punto de vista, ya sabes que mi postura en estos temas es bastante escéptica, es, digamos, pasar una noche entretenida entre amigos que nos gusta el misterio y, bueno, y otear los cielos y todo aquello que se pueda ver que tenga una explicación lógica, pues bueno, bienvenida sea, pero bueno, quién sabe, ¿no? Yo recuerdo la última alerta que se hizo en el 2004, cuando ya se acababa la convocatoria, aquel, digamos, objeto que nos sobrecogió a todos y que resulta que al final era un satélite. Pero bueno, en esos momentos cuando lo estábamos avistando, para nosotros era un ovni, ¿no?, un objeto volante no identificado, y esa sensación de ser testigo digamos, de ese avistamiento, pues muchas veces te recuerda a tantas personas que has entrevistado cuando se han enfrentado, pues a un hecho en el cielo inexplicado. A mí me ha pasado ahora, fíjate, Roberto, Enrique, podéis intervenir en cualquier momento, teniendo estos tres testigos, no de luces, sino de individuos, ¿no? Hacía mucho tiempo que no se daban casos de lo que diríamos humanoides, y son casos que se han dado en España en los últimos tiempos, y es como si esto fuese todo un teatro raro, un teatro que nos motiva, que nos engancha por algo, porque ha habido muchas personas que se han desenganchado del tema OVNI, que queriendo precisamente una constatación científica del fenómeno, se dan cuenta de que el fenómeno huye de ellos y es irreproducible y no se puede atrapar, y entonces mucha gente acaba con el desencanto, quizá porque la perspectiva no es la correcta, porque a los ovnis me parece a mí que en el laboratorio no los vamos a meter nunca, ¿no? Sin embargo, hay algo que me gustaría que me contaseis a nivel personal, ¿no? Algo que motiva, algo que engancha, algo que pueden escuchar ahora mismo cientos de miles de amigos y que sientan, ¿no? Que merece la pena, quizá, pasar una noche, Roberto, Enrique, Roberto, por ejemplo, te pregunto a ti, sé que sabes de esto bien, una noche fuera de lo ordinario, ¿no? Estamos todos con la crisis, con los problemas, con un sinfín de cuestiones que nos abordan, ¿no?, dentro de lo ordinario, y de repente, esa noche del 9J, tenemos la posibilidad de soñar, de volver a ser niños un poco, de mirar a las estrellas, que nadie mira a las estrellas, de sentirnos en conexión con la madre naturaleza. Todo eso es tan importante como los ovnis, quizá, ¿no? Aunque los ovnis nos proporcionan esa posibilidad. Sí, por supuesto, es algo fuera de lo habitual, ¿no? Yo creo que la rutina genera rutina, ¿no? Y yo creo que esto es una especie de elevación de la persona, ¿no? De sentirse un poco entre detective, niño, y hacerse esas preguntas que siempre nos preguntamos, pero con un poco de sentido, cuando ves que mucha gente que está a tu alrededor está con esa misma incertidumbre, ¿no? Que yo creo que en realidad es lo interesante y es lo que nos une, ¿no? Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, ¿no? Yo voy a contar una pequeña anécdota que quizá mucha gente no conozca, pero que es parte de nuestra historia y que ocurrió muchos años atrás. Ocurrió a final de los 70
y cómo era el caldo de cultivo. Lo que es increíble es que Enrique Chazarra, Roberto y yo no nos hubiésemos conocido, no hubiésemos coincidido en aquella época, en los 80 en Vitoria de alguna forma, porque había como una especie de extraña emoción que yo sé que fue muy propia de nuestra tierra, ¿no? Fue propia de Álava, del País Vasco. Por eso tenemos una vigilancia especial. Se hablaba de los ovnis en la prensa, y recuerdo perfectamente el hecho, y lo voy a decir claramente, no es la realidad, de ir a ver ovnis. Es decir, sin saber lo que eran los ovnis, que era mi caso, siendo un niño, la familia entera en procesión de alguna manera, yendo a las campas de diferentes lugares. ¿Para qué? Pues porque se hablaba en los medios de los ovnis y había gente honesta que hablaba de los ovnis como una cosa habitual. Luego todo eso se perdió. Y Roberto y yo, siendo niños, estábamos en toda esa historia y recordamos vivamente cómo se veían algunas cosas. Claro, esas cosas luego han sido importantes en nuestra trayectoria, ¿no? En nuestra forma de ver la vida. Pero qué tiempos más curiosos, en qué momento más curioso y también irrepetible, ¿no? Justo en esas fechas. Parece increíble, y mucha gente me lo ha preguntado, Roberto, pero es cierto que Bicicleta en Ristre, tú lo puedes contar, que si lo cuento yo muchos no me van a creer, acudiendo a visitar caseríos, a preguntar por los ovnis, a gastarnos todo lo que teníamos en saber algo que parecía imposible para el resto. Y a mí me parece una historia muy hermosa, muy real, muy auténtica, que tú y yo hemos vivido, y que ¿sabes por qué la cuento? Porque quizá muchos niños y muchas personas que el día 9 de junio del 2012 vengan a este evento, quizá muchos lo tomen por ahí, ¿no? Y tengan una afición distinta. Nosotros lo hemos vivido así, no estoy mintiendo, ¿verdad? No, por supuesto. Además es que yo creo que se crea un vínculo muy especial, ¿no? Cuando dos personas intentan profundizar en algo que es totalmente desconocido, que hay muy pocas, que hay muchísimas incógnitas, ¿no? Y que intentas descubrir una verdad, ¿no? Yo creo que ahí se une la ilusión, se une la profundidad de las cosas, no la superficialidad de como la gente trata hoy en día muchas cosas, ¿no? Con esa superficialidad y esa frialdad, ¿no? Sino nos encontramos también con mucha gente que nos contaba ciertas cosas que nos quedamos súper sorprendidos y nos imaginábamos cómo podía ser lo que aquella persona había vivido, ¿no? Y tú y yo hicimos alertas OVNI en muy diferentes lugares. Bueno. Tu casa incluida. Exactamente. Es que hay que contarlo, o sea, es la alerta OVNI y es la verdad. Yo me acuerdo que cobraba la paga, por decirlo de alguna forma, porque entonces no trabajaba ni nada, estaba estudiando, y me acuerdo que yo lo que hacía era Iker, vamos a comprarnos linternas, sí, nos compramos las linternas, nos compramos unas Coca-Colas, nos cogíamos las bicicletas, un plástico que no me acuerdo que tenía 4 metros, el plástico desenrollado, y nos tapábamos y hacíamos unos nudos entre árbol y árbol, y allá nos quedábamos mirando las estrellas perplejos, y nos sentíamos, yo creo que mucho más humanos y mucho más empequeñecidos de ver aquella riqueza natural que había alrededor de las estrellas del universo, con aquellos libros que nos comprábamos para verificar lo que estábamos viendo y qué estrellas eran, qué constelaciones. Curioso, muy curioso. Ese es mi primo, el hombre que me metió en el mundo de los ovnis, ni más ni menos, y a mí me gusta mucho escucharle porque nos ha unido esa emoción, ¿no? Esa especie de visión de la vida absolutamente quijotesca y a la contra. Pero, ¿por qué lo cuento? No por contar batallitas, no, que eso es nuestra vida, sino porque yo sé que algún chico, algún niño, alguna niña, en algún lugar, le puede servir. Le puede valer, puede no sentirse tan sola o tan solo, porque también ocurre. Iniciar el camino en solitario no es fácil, ¿verdad, Enrique? Y estar ahí trabajando y sacando los casos, casi nadie lo entiende. Es que además, ahora que comentaba Roberto el tema de las linternas, me está viendo la memoria recuerdos de alertas OVNI en el Balcón de La Rioja, ¿no? En aquellos años míticos finales de los 80, como había ufólogos que, bueno, dentro de su investigación de campo totalmente objetiva y totalmente convencidos de la existencia del fenómeno OVNI, con las linternas en el Balcón de La Rioja invocaban a los seres extraterrestres, porque estaban convencidos, ¿no?, de que esa invocación iba a resultar positiva, iban a aparecer, o por lo menos iban a dar muestra, ¿no?, de alguna estela o un rastro de luz en el firmamento, y a pesar de ese toque científico que se le quería dar al fenómeno, digamos, caían, ¿no?, en esta puesta en escena que, bueno, uno como jovencito que era incrédulo o inocente, no sé cuál sería la palabra, pues se queda sorprendido, ¿no?, de ver si van a tener razón y van a aparecer aquí seres de otros mundos. Y eso es muy interesante, Enrique, porque estás describiendo magníficamente la emoción, lo que se vive, hasta el más racional deja de ser racional cuando está en la noche, cuando está bajo las estrellas y cuando cree en un sueño, ¿no? Y nuestra idea, seamos fantasiosos o no, es trasladar este sueño a la mayor cantidad
de personas posibles. Yo solo os digo que habrá vigilantes del cielo en los 5 continentes. Nos están llegando comunicaciones de los lugares más increíbles que os podéis imaginar. Ya no solo, como hemos dicho, las pampas de Nazca, todos los países de América, países de Asia, China, Oceanía. Habrá gente con Enrique y con Roberto unidos por algo, gente que nunca se va a conocer, gente que jamás se va a conocer, va a estar unida en un mismo latido. Y yo creo que por eso es bonito recordar algunas cosas auténticamente vividas, ¿no? Y que nos han dado la experiencia para hacer esta locura, porque también hay locura en la alerta OVNI. No se puede ver solo desde el punto de vista científico. Hay mucha emoción. Y la emoción la pondrán desde el balcón de La Rioja, Enrique Chazarra, y nosotros en ikerjimenez.com iremos dando todos los datos, y la dará en las inmediaciones del caserío de Usón, ya en ruinas, decía mi primo Roberto Pérez, cerca de Falces y Lerín, donde tantas vivencias hemos tenido. Ha sido un placer, y yo estoy muy orgulloso de que participéis en la alerta. Por algo abrís el fuego, por algo sois los primeros corresponsales que nos contáis un poco por qué. Y el por qué muchas veces va más allá de la fotografía de un ovni, que si hay fotografía la podremos enviar en cualquier momento, ¿no? Con cualquier móvil, todos interconectados. No, hay emoción. Y yo he conocido a estos hombres que ahora hablan siendo prácticamente niños, y esa emoción continúa. Y eso sí que es un milagro. Roberto, Enrique, gracias. El 9J, nos vemos. Un abrazo y gracias por estar ahí siempre. Gracias a vosotros. Un Gracias abrazo a muy vosotros, fuerte. Iker. Venga, un abrazo. Milenio 3. Iker Jiménez. Cadena SER. Noche de emociones y noche de amigos, en este caso, imaginaos, ¿no? Hablar de un familiar tan querido para mí, pero es que además hemos pasado, si un día os prometo que con mi primo contaremos historias del abuelo Cebolleta, de cuando investigábamos los ovnis en Vitoria. Aún tenemos los archivos, aún tenemos las fichas. Algunas de ellas las podéis ver en ikerjimenez.com. Fichas del año 84, o sea, yo tenía 11 años. Y catalogábamos los casos que conocíamos y los que nos iban contando. En fin, algo realmente fuera de lo normal, sí. Para bien o para mal, eso ya lo ponéis vosotros. Nosotros ahora vamos a alguien que está haciendo un trabajo impresionante, es Joaquín Abenza, alguien que es que, en fin, yo ya me lo imaginaba, pero es que en Murcia está montando tal tinglado, claro, él tiene experiencia en ello, él dirige El Último Peldaño, el programa decano del misterio en Murcia, y él estuvo en la primera alerta OVNI, que luego conoceremos con Javier Pérez Campos algunas cosas de la primera alerta OVNI. Él estuvo en la primera, año 79, creo que nunca lo olvidará, y es decirle a Joaquín Abenza: oye Joaquín, te unes y no hay ni que esperar un minuto. La respuesta es sí, y la respuesta es sí en alguien que lleva mucho más de media vida buscando una respuesta. ¿Qué tendrá el fenómeno OVNI que hace que sigamos haciendo estas locuras? Yo no lo sé, Joaquín Abenza, compañero. Yo no sé si tú has tenido la respuesta ya después de tanto tiempo. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker. Pues no la he tenido, y precisamente yo creo que ahora la tengo todavía más lejos. Conforme pasan los años, conforme vamos aprendiendo más, vamos entrevistando a más testigos, vamos intentando poner un poco de cordura en todos estos misterios, pues resulta que nos damos cuenta de la complejidad, de la dificultad, de lo extraño de todo esto, y cada vez, como tú bien decías antes, te das más cuenta de que jamás los tendremos en un laboratorio, jamás los tendremos en un tubo de ensayo, jamás podremos llegar a ellos por esa ciencia convencional, y que seguramente si llegamos a ellos hará falta pues un paradigma completamente nuevo, claro. Quizá enfocarlo de otra manera, y por eso hace que estemos cada vez más desconcertados. Fíjate, Joaquín, que precisamente la semana pasada salía esa noticia a la luz que me parece impresionante, de modificación de hechos del pasado a través del presente, de alguna forma, o sea, llegar a acceder mediante la física cuántica a capas de lo que ya ha ocurrido. Y somos humildes humanos en la frontera de algo muy gordo, yo creo. Y claro, quizá estos seres nos tienen mucha ventaja. Hemos hablado de seres pues muy parecidos a los que tú has investigado, por ejemplo, en Sangonera la Verde, y que hemos tenido 4 casos bien complejos de octubre a abril, y yo creo que eso, de verdad, y creo que no me equivoco, Joaquín, es algo muy inusual. Los casos de humanoides en los últimos 30 años se cuentan con los dedos de una mano, y ahora han ocurrido 4 y hemos podido tener a esos testigos hablando, y todos con un gran temor. Yo, fíjate, primero quiero que me cuentes dónde vas a estar, Joaquín, y por qué, y ahora hablamos un poco del dispositivo único, que yo creo que en ese aspecto la región de Murcia va a ser privilegiada.
Bueno, pues cuando me lanzaste la noticia y me ilusionaste, porque la verdad es que era como recordar, como tú bien dices, aquella primera alerta OVNI con Antonio José Ales en 1979, que ha llovido mucho o poco según queramos verlo, pero el tiempo ha pasado. Pues yo empecé a pensar en los lugares emblemáticos de la región y bueno, pues en primer lugar pensé en Sangonera, donde se vio aquel gigante famoso, pero dado que hoy ahí pues se encuentra muy próximo a ese lugar pues viviendas, urbanizaciones donde probablemente molestaríamos a los vecinos, pues opté por una segunda opción, que era el desierto de los Rodeos, un desierto donde hace también 30 y tantos años pues se encontró esa famosa huella o esas famosas huellas de Ceutí, la famosa huella de Ceutí, donde bueno, pues unas 7 extrañas huellas aparecieron en medio de un montón de avistamientos, de casos raros de desaparición de animales, y todo eso le hace que sea un lugar verdaderamente especial y misterioso. Al mismo tiempo sigue estando igual que estaba hace más de 30 años, y eso hace que podamos sentir lo que sintieron lo que en ese momento pues descubrieron aquellas huellas y vivieron también algunos de los casos más curiosos que allí se dieron del lugar. Joaquín Amenza, yo creo que es una de las primeras personas que me ha entrevistado para la radio en su programa El Último Peldaño. Tiene una característica que a mí me llama mucho la atención, y es que es capaz de adaptarse perfectamente a las nuevas tecnologías. Él hacía, y lo hemos conocido, los boletines grapados de distribución limitada, el CIFE, esa ufología que intentaba comunicarse con los demás como gritando una gran verdad. Cuando han llegado los mundos digitales, se ha incorporado de los primeros, y ahora, Joaquín, sé que estás montando una auténtica subestructura en toda la región de Murcia, y yo quiero que me cuentes un poco, porque es el ejemplo de alguien que no solo se va a quedar en el lugar, en ese desierto de los Rodeos en Ceutí, para que la gente de la región de Murcia acuda si quiere, si lo desea, para conocer a Joaquín, para estar allí, para observar el cielo, sino que tú has trazado tus propios tentáculos y va a haber varios grupos de corresponsales interconectados contigo. Pues sí, es que quizá un poco por seguir esa experiencia que desde hace 21 años hacemos en el programa El Último Peldaño, pues hemos intentado que no nos quedemos en un solo sitio. Sabemos que cuando aparece algo extraño en el cielo, lo que merece la pena es hacer un rastreo, un seguimiento con varios grupos, incluso se puede llegar hasta triangular, incluso calcular alturas, todo eso siempre y cuando tengamos datos de diferentes lugares. Entonces lo que hemos intentado es que haya la mayor cantidad posible de grupos repartidos por toda la región de Murcia. De momento lo estamos consiguiendo, ya hay 12 grupos, yo creo que están bastante bien o uniformemente repartidos, pues desde Cartagena hasta Yecla, moviéndose a lo largo de toda la geografía, de manera que vamos a estar interconectados, como tú bien dices, por tecnologías digitales, a través de internet, a través de teléfonos móviles y demás, para que en el caso de que suceda algo, en el caso de que aparezca alguna luz, como otras veces ha sucedido, podamos hacer ese seguimiento, ese rastreo de la manera pues lo más perfecta posible y dar pues la mayor cantidad posible de información en cuanto al movimiento y evoluciones de lo que pueda pasar. Luego además con Diego Marañón y con Javier Pérez Campos vamos a recordar algunas alertas míticas y por supuesto tú sales ahí. Y yo te pregunto, Joaquín, ¿ha habido algún susto? ¿Ha habido algún momento en alguna de las alertas OVNI que tú has efectuado, desde las primeras de Alés hasta al mando del Último Peldaño, que te hayas llevado de verdad un susto? ¿Que creéis que ha pasado algo realmente extraordinario? Pues mira, extraordinario ha pasado, es decir, sí que se han visto objetos que no hemos podido identificar a pesar de tener pues todo el despliegue, de estar totalmente al tanto de los satélites que estaban en ese momento moviéndose por el firmamento, de conocer por tener pues incluso meteorólogos en el programa para poder identificar eso. Se han dado casos que no hemos sido capaces de explicar, porque casos de luces en el cielo, no de aterrizajes ni muchísimo menos, ni de humanoides. Lo que sí sucedió fue una cosa muy curiosa, creo que fue hace un par de años, que pues grandes ufólogos muy avezados que se encontraban en la unidad móvil que estaba en lo alto de una montaña, pues se llevaban un susto realmente mayúsculo cuando vieron aparecer una cosa muy rara en el cielo que casi si ya nos dieron paso, les dejó muy perplejos, y poco a poco esa perplejidad se fue convirtiendo pues en hilaridad, porque se trataba de la luna que se estaba abriendo camino entre unas nubes muy cerradas. Y fíjate, ufólogos de más de 30 años de experiencia y gente muy formada se volvieron como los testigos más Qué bueno. Yo creo que más sorprendidos cuando la luna apareció de una manera muy rara. Eso nos quiere decir que hay que dar mucho cuidado con todo lo que nos cuentan de ovnis, porque si alguien que tiene esa capacidad y que además está esperando ver algo se queda así, imagínate que le puede ocurrir a una persona que no se lo espera y que además no le importa nada todo esto de los ovnis. Joaquín, un consejo para la gente que acuda, por ejemplo, al desierto de los Rodeos, como cualquier otro lugar en cualquier parte del mundo y de España, en esta alerta OVNI del 9 de junio de 2012. Un consejo útil. Yo no sé si en cuanto a la mentalidad que hay que llevar
o incluso también, por qué no decirlo, al aparataje que se podía aportar a esa gran ese gran despliegue que tú has montado allí en Murcia. Algo que sea clave, ¿crees tú, para esas personas que sobre todo van a vivir su primera alerta OVNI? Pues hombre, yo creo que lo más importante es ir con la mente muy abierta. Es decir, ahí no se va a esperar que venga nada, pero si viene, pues tenemos que estar muy con los ojos abiertos y muy preparados para poder captar la mayor cantidad posible de información, de datos, ser muy objetivos, intentar ser fríos. Y luego lo que yo haría, pues es tampoco ir con un equipo excesivamente. A veces la gente la vez que aparece con telescopios y con cosas, sí. Bueno, es que eso no sirve para nada. Si aparece una luz moviéndose, el telescopio no hay manera de orientarlo. Lo mejor es, pues, a simple vista y como mucho unos prismáticos de la mayor resolución posible y sobre todo que estén muy aptos para la noche, que tengan una gran luminosidad para que puedan percibir cualquier pequeño punto que se mueva por el cielo. Y por supuesto, como tú lo decías antes, tener alma de niño, eso es fundamental. Yo cada vez que hago una alerta OVNI rejuvenezco un montón de años, por eso las hago, porque ya voy siendo mayor y me viene muy bien esta cura de... Me has pillado el truco, Joaquín. Claro. Y eso es lo que a mí me hace, cuando se acaba y en vez de estar cansado estoy pues mucho más joven. Eso yo creo que es lo más importante. La energía de estar en contacto miles de corazones, ¿no? Eso es brutal. Joaquín, como siempre, para nosotros es un honor, tú lo sabes, un lujo. Alguien que fue corresponsal ya del CIFE en la alerta OVNI, aquella de atención, Antonio Josales, 14 de agosto 79, la primera gran alerta. Ahí estaba Joaquín. Y yo creo que no hay que decir nada más, ¿no? En el 79 estaba Joaquín y en el 2012 está Joaquín. Eso significa que el fenómeno OVNI es mucho más importante de lo que creemos, ¿no? Y ojalá que podamos estar muchos años porque será yo creo que fundamentalmente pues un indicador de que no hemos perdido esa capacidad de sorprendernos y sobre todo esa gana de ser niño. Yo creo que cuando se pierde la gana de ser niño es cuando se empieza de verdad a ser un anciano, ni siquiera se pasa por la madurez. Yo creo que hay que seguir teniendo esos ojos abiertos, esa ilusión que tú contabas antes con tus 14 años. Yo es que en el momento que empiece la sintonía del programa, como cada vez que lo hacemos en nuestro programa, pues casi que claro, me pongo pantalones cortos y todo empieza a ser de nuevo pues esa infancia. Pero ojo, nunca perdemos la serenidad, el rigor y por supuesto nunca perdemos la cabeza, y que cuando no hay nada que ver y no hay nada que decir, pues se dice también claramente. Claro, no son ni todo lo que reluce, afortunadamente. Y además mucha gente conocerá el cielo y parajes increíbles que estaban mucho más cerca de lo que ellos pensaban, como ese paraje de los Rodeos, donde ocurrió algo muy extraño hace más de 30 años y que no ha cambiado prácticamente nada. Ahí estará un símbolo de esta alerta OVNI, el maestro Joaquín Amenza. Gracias, amigo. Gracias, Iker. Buenas noches. Y seguimos saludando amigos, seguimos planteando cuestiones en Facebook, ya lo sabéis, La Nave del Misterio, en Twitter también, en ikerjimenez.com y por supuesto el evento central, nuestra sede central de datos, donde estará todo el equipo, que será emitido por cadenaser.com y por ikerjimenez.com. Yo creo que tenemos la oportunidad única de hacer un evento multimedia como nunca se ha efectuado y habrá muchos testigos, muchas personas, una entremezcla realmente maravillosa de gentes que dejaron de hacer lo lógico y se pusieron a hacer lo mágico. Vamos con Gonzalo Pérez Sarró, que desde algún punto de la Extremadura mágica nos espera, y Extremadura es noticia, porque ya lo habéis visto, cerca de Trujillo, esa población con tanta historia, y tan bella por cierto, dirección Torrejón el Rubio, dos familias, o una familia vertebrada o dividida en dos coches, se encuentra con lo insólito, con un humanoide gigantesco. O sea que algo está pasando, pues muy cerca estará nuestro amigo Gonzalo Pérez Sarró. Gonzalo, buenas noches. Hola, muy buenas noches, Iker. Gonzalo, tú vas a elegir un sitio muy concreto y además me dabas la precisión y me pedías que lo dijésemos. Zona de los Mármoles, cerca de Bogonal de Ibor. Y yo te quiero preguntar, ¿por qué esa precisión? Porque quizás sí, la gente de la zona comprenda que es un lugar muy especial, ¿no? Bueno, pues sí, los Mármoles se le llama a unas ruinas, unos restos romanos del siglo II después de Cristo. Estos restos pertenecían a la población de Talavera la Vieja, o Talaverilla, como se la conocía aquí en la zona. Con la creación del pantano de Valdecañas, este pueblo se inundó, pero antes las ruinas estas, que son unos arcos, 6 columnas corintias, que tienen su réplica en Mérida, el templo de Diana, se salvaron de las aguas y están al lado justo de la carretera y del puente
que lleva a Guadalupe desde la Nacional Quinta, desde la A5. Ese es el punto exacto de encuentro, Exactamente, Gonzalo. bueno, si se quiere precisar más, está en el kilómetro 12 de esta Extremadura 118, pero yo creo que la forma más fácil de dar es la salida kilométrica 178 de la A5 hacia Guadalupe. Alrededor del kilómetro 12, vamos, es que se ven porque enseguida al trasponer una curva aparece el puente, el largo puente que atraviesa el Tajo, y de frente, en el margen izquierdo, se ve estas ruinas que son espectaculares, y mucha gente que la conocía en la anterior alerta OVNI que hicimos también en Milenio 3, quedaron perplejas a verla de noche a través de sus arcos y de sus columnas, ver el firmamento, y es una gozada el lugar, pero además es que tiene historia también ufológica. Es lo que te iba a preguntar, ¿por qué has elegido el sitio? Yo recuerdo en tus libros como Huellas de la Realidad y otros trabajos de ufología pura y dura, porque Gonzalo es uno de los últimos mohicanos de ir a entrevistar al testigo y sacar una información maravillosa. Resulta que en la zona de Bogonal de Ibor había habido encuentros cercanos con luces y, si no me equivoco, Gonzalo, corrígeme, o en la zona o el entorno, encuentros cercanos, como hemos escuchado, con tripulantes o con figuras. Bueno, lo que ha habido han sido encuentros cercanos con naves, desde aterrizajes hasta una posible, bueno, más que posible, abducción. En este lugar, en las aguas del Tajo, mansas, en esta zona y en un ancho grande del río, puesto que es un embalse, se han visto muchas veces luces que salen del agua. En esta ocasión, que es uno de los casos más importantes, el de Juan Díaz Robledo, en diciembre del 79, este hombre es repartidor de pan, y según atravesaba el puente de que te comento, del embalse, vio como un disco luminoso, apenas a 2 metros de la superficie del agua, se mantenía allí hasta su paso, porque una vez que su furgoneta atravesó el puente, aquello se elevó y siguió al panadero al lado izquierdo, se pasaba al lado derecho, pero siempre durante su viaje hacía la misma trayectoria de curvas, se elevaba en algunas zonas, y cuando llegó a la población de Bogonal de Ibor, a que pertenece al término municipal que pertenecen estas ruinas que he comentado antes, al llegar allí se elevó. Este hombre hizo un giro para ir por la carretera de Peraleda de San Román a hacer su reparto de pan, y justo en una curva ya no es que viera la luz a un lado o a otro, es que lo vio en frente de su parabrisas a escaso 1,5 metros del parabrisas, y no recuerda más. Lo único que sabe es que apareció en dirección contraria otra vez hacia Navalmoral, en la misma carretera, en el pueblo de Bogonal, y con un desconcierto total. Así es, la gente me comentaron testigos que vieron a este hombre que tenía el pelo erizado, que estaba pálido y que no sabía ni dónde estaba en ese momento. ¿Es un caso de tiempo perdido? ¿Había un tiempo perdido? Sí, y fuerte. Bueno, este hombre tuvo durante una semana también algunas alteraciones en el sistema nervioso, también gástricos, influyó en su vida, y desde entonces rescaté aquel caso para la revista Espacio y Tiempo, y no pierdo la esperanza de algún día poder hablar con él para Milenio 3. Un caso, Gonzalo, o sea, un objeto volante no identificado, sea lo que sea, a 1,5 metros del parabrisas prácticamente. Es un caso casi de colisión. Estoy preguntando, ¿estamos cerca de la zona de Valparaíso, de ese pueblo abandonado, donde estuvimos investigando las apariciones también de otra figura con el aspecto de una niña en las inmediaciones? Pues mucho, porque te diría que Valparaíso, como sabes, está en Peraleda de la Mata, en el término municipal de Peraleda de la Mata, y está casi más cerca esta zona de Peraleda que de Bogonal. O sea que estamos casi al lado de ese caso que era tremendo, con testigos de la aparición de otra figura en carretera. Exactamente. Bueno, pues sí, yo creo que... Porque entonces tenías razón, yo no me había parado a pensar en aquel caso, que también, desde luego, son pocos kilómetros en cercanía, en un fenómeno de esto no es nada. O sea que estamos en una zona caliente, en una zona perfectamente elegida por Gonzalo, en una zona donde hay apariciones y poblados en ruinas y estos casos que he comentado. Sí, esta zona, justo donde están las ruinas, pues se da la circunstancia de pueblo abandonado, pueblo sumergido en las aguas, se da el caso de la ufología,
unos restos arqueológicos donde ningún arqueólogo se ha puesto de acuerdo en qué es lo que hay representado allí, una serie de círculos concéntricos. Unos dicen que es un mensaje relacionado con los dioses, otros van más allá y pueden pensar que esos círculos no representan a dioses sino a estrellas, y que puede ser una simbiosis de las dos cosas, dioses que vinieron de las estrellas. Bueno, no se ponen de acuerdo, pero desde luego muy curiosa. Lo llaman el cancho de las letras. El cancho de las letras. Bueno, Gonzalo, ¿sabes lo que pasa? Que dan ganas de ir para allá. O sea, que es que dan ganas de ir para allá. Y yo espero... Que no podrás, claro, pero espero que mucha gente de Extremadura, quien quiera en armonía absoluta observar el cielo, estar con nuestro compañero Gonzalo y hacer esa noche de vigilia, como decía Joaquín Amenza hace unos minutos, en la que todos volvemos a ser niños, pues el mejor guía, y yo creo que uno de los mejores lugares de España, sin duda alguna, Los Mármoles, próximo a Bonal de Ibor y a Peraleda de la Mata. Ahí estará nuestro compañero Gonzalo Pérez Sarró. Como siempre, un honor, Gonzalo, una alerta más, y quizá la del 9J sea la más importante y pase algo. Ojalá sea así y lo vivamos juntos y lo podamos contar. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, el placer es mío. Pues la verdad es que, no sé, son muchos amigos, muchas personas, gente en todo el mundo, y nuestra piel de toro perfectamente representada por auténticos entusiastas que simplemente van a observar el cielo, van a peinar el cielo, y así lo van a hacer miles de jóvenes. Que ojalá, por ejemplo, los ovnis de fondo o no, se emocionen con el simple espacio, con las simples estrellas, con los planetas, con lo que van a descubrir esta noche. Y es que además la tecnología nos puede servir. Yo quiero anunciar ahora una cosa muy importante, y repito, vías de contacto: Facebook, Twitter, las páginas de la cadena SER y de ikerjiménez.com. Gracias a toda la marea de gente increíble que está dándonos sus coordenadas en todo el mundo entero va a ser observado. Bien, pero era importante la colaboración con dos ámbitos de la observación científica, dos observatorios astronómicos, y quiero que esto quede muy claro. No es que Miguel Gelarte y el Observatorio del Mar de la Plata y el Observatorio del Castillo de Borovia con Alberto Jiménez al frente vayan a ser cazadores de ovnis, ni mucho menos. Quiero que quede muy claro. Pero nosotros necesitamos de su ayuda, y nosotros queremos conocer el cielo con ellos, y nosotros queremos que siempre desde su ámbito científico nos expliquen qué pueden ser algunas cosas que nosotros no conocemos: cómo brilla un planeta, cómo está la noche del 9J, si puede haber fenómenos astronómicos que nos confundan. Es decir, quiero dejar muy claro, esto es importante, que ni el Observatorio del Castillo ni el Observatorio del Mar de la Plata participan en la alerta OVNI como buscadores de ovnis, sino como esa visión racional que nos puede dar una pista de qué se está viendo y qué se está denunciando. Alberto Jiménez, compañero, buenas noches. Buenas noches, ¿y qué? Alberto, muchísimas gracias por unirte a esta aventura de observar la noche, y gracias por, como siempre, toda tu ayuda. Quiero felicitar también y dar la enhorabuena, porque hacía tiempo que no le hablábamos, no conectábamos con él, Miguel Gilarte, un gran amigo, un gran estudioso, director del Observatorio de Almadén, y que tantas veces nos ha enseñado cosas del espacio. Miguel, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Pues muchísimas gracias, me hace mucha ilusión escucharte de nuevo, y gracias de verdad. El caso de ambos, ¿no? Para mí es muy especial que estéis con nosotros. Y yo creo que lo he dejado claro, Alberto, Miguel. No es cuestión de que vosotros vayáis a cazar ovnis, pero sí de que vais a estar muy atentos para quizá explicarnos un montón de cosas y fenómenos que pasan en el cielo, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, desde luego nosotros no vamos a buscar ovnis, no esperamos verlos en el cielo, desde luego, pero sí que vamos a colaborar con vosotros a puerta cerrada para intentar explicar, pues bueno, todo aquello que veáis en el cielo, todas estas cosas que vemos que muchas veces no sabemos qué son, que nos llama la atención, que podemos confundir con ovnis o con cualquier otra cosa, y que, bueno, pues le podemos buscar una explicación. ¿Y cuántas vocaciones, Alberto, se pueden abrir una noche donde la magia, la radio, la comunicación y todos juntos podamos estimular algo que se hace muy poco, que es mirar al cielo? Y me vas a permitir una cosa, me gustaría, Miguel, que me dijera, si es posible, a grandes rasgos, por supuesto ya ahondaremos en futuras conexiones, estaremos muy en contacto con vosotros. ¿Hay alguna cosa que tengamos que tener especial atención el día 9J en el cielo, en los cielos? Hombre, Iker, el cielo casi ya del verano, ¿verdad? El 9 de junio es un cielo espectacular. Tengamos en cuenta que se ven una cantidad de estrellas brillantes tremenda, y además vamos a tener a dos planetas, a Saturno, que se ve perfectamente, y con cualquier telescopio ya sabemos que se pueden ver los anillos de forma espectacular, ¿no? Incluso a Marte, ¿no?
que brilla muchísimo como una estrella roja, y esto puede confundir a cualquiera. O sea, Saturno y Marte, Miguel, muy atentos, sí, porque pueden generar, y esto, claro, ¿sabes lo que ocurre? Que muchas personas dicen, bueno, ¿cómo vamos a confundir un planeta? Bueno, yo mismo he salido corriendo detrás del planeta Venus más de una vez. O sea que Saturno y Júpiter serían dos sospechosos que habría que tener cierto cuidado, ¿no? Sí, bueno, Venus no se va a ver, pero Venus en el cielo, por ejemplo, de Almaén de la Plata, que es un cielo súper oscuro, a mí me han llamado mucha gente diciendo que, bueno, que veía una luz extrañísima, que posiblemente sea un ovni porque brilla muchísimo en los cielos oscuros, ¿no? Y Saturno y Marte también lo hacen así, ¿no? Y después tenemos también ahí a tres estrellas que se llama el Triángulo del Verano, que es Vega, Altair y Deneb, que también van a brillar muchísimo. El cielo de verano es en realidad espectacular, y es lo que tú decías en un principio, que para hacer este tipo de alerta debería ir con los grupos algún experto, ¿verdad?, en materia de astronomía, para poder identificar todos los objetos celestes que se pueden ver esa noche, ¿no? Porque es muy fácil confundirse. Date cuenta, Iker, perdona, que claro, nosotros estamos metidos en la ciudad y hay una gran cantidad de contaminación lumínica, y claro, no vemos las estrellas, y cuando salimos a la sierra y en una noche oscura sin luna, pues es que parece que estamos en otro planeta. Y por cierto, también sale la luna cuando empieza la alerta. Qué bien, qué bien. O sea que va a ser una noche agitada en el sentido de que va a haber estímulos astronómicos interesantes. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que tiene que haber un experto, y en ese caso por eso contamos con vosotros, que yo creo que va a ser como una lección de astronomía cuando sea el momento exacto que alguien ha visto algo, por si acaso se puede cotejar, pues una lección. Lo que pasa que a millones, me atrevo a decir, a millones de personas esa noche del 9J. Más recomendaciones, Alberto, algo que haya que tener en cuenta sobre esa noche del 9J, esas noches, pues simplemente para aprender y para no equivocarnos. Sí, bueno, yo daría una serie de consejos básicos, pues sobre todo para salir por la noche, que es, en primer lugar, bueno, pues sobre todo llevar ropa de abrigo. Sí. Los consejos básicos, cuando se va a pasar varias horas así de noche, refresca bastante y es fundamental. También llevar algo de comer y de beber, si se tiene, pasar lo más agradablemente posible la velada. Y bueno, pues luego, por ejemplo, llevar algo de iluminación, por ejemplo, linternas o frontales o LEDs, pero intentando que sea de color de luz roja, porque la luz roja no contamina lumínicamente, nos permite ver lo suficiente los objetos y sin deslumbrarnos. Por otra parte, pues también es recomendable proveerse de una carta del cielo de aquella noche o de un planisferio, que nos ayudará pues a reconocer las constelaciones. Yo tengo algunas dudas, Alberto, en torno también a si es bueno que haya personas que lleven sus telescopios, si hay programas que nos pueden ayudar, y como estamos ya al límite prácticamente llegando a las noticias, quiero que me aguantéis un poco en la llamada, Alberto, Miguel, porque hay muchas dudas de personas que van a acudir a esta alerta OVNI y que puede que sea muy interesante que vosotros deis perspectivas, ¿de acuerdo? Ahora enseguida volvemos después de nuestros compañeros, de las noticias, y recuerdo, por si alguien, tiene que ser ya extraterrestre, para no haberse dado cuenta, no sabe que el 9 de junio, sábado, desde la 1 de la madrugada hasta las 4, aunque bueno, luego veremos lo que ocurre, porque si pasa algo gordo a las 4, pues nosotros continuaremos, evidentemente, pero de 1 a 4 oficialmente, Alerta OVNI 2012, la cadena SER con sus unidades móviles, con los corresponsales, en este caso con Miguel Gilarte y con Alberto Jiménez como asesores astronómicos. También contaremos con vigilantes del cielo, cientos de grupos en los 5 continentes, y simplemente queremos observar, escuchar y ver la noche. Cualquier documento podrá ser enviado en tiempo real. Yo creo que esto cambia las perspectivas y seguro que va a ser una noche inolvidable. Eso es lo más importante. Vamos con las noticias, vamos con la información y después continuemos hablando, aunque sea unos minutos, con Miguel Gilarte y Alberto Jiménez, dos observatorios que estarán muy atentos, y también con Javier Pérez Campos y Diego Marañón, que nos traen documentos asombrosos de la pura historia de estas alertas OVNI. Esta cosa tan rara, tan mágica, que solo puede hacer la radio. Milenio 3. Cadena SER. Con Iker Jiménez y todo su equipo. Música absolutamente mítica, Oxígeno, Jean-Michel Jarre, 1976. La componía prácticamente cuando el mundo se ponía a hacer eso tan raro, decíamos, de las alertas OVNI, que en el fondo es una operación de radiodifusión, de unión de las personas y de intento de constatación de ese fenómeno tan irritante. Para algunos pura ficción, para otros estímulos erróneos, y hay quien habla de visitas de seres de otros mundos. Desde luego aquí no sabemos mucho, no sabemos nada, sabemos que el interés está.
y que la noche del 9 de junio, desde cualquier rincón, tú puedes participar. No hay que hacer nada, realmente estar dispuesto a aprender, a escuchar, a observar y, por supuesto, a poneros en contacto con nosotros en cualquier momento si observáis algún fenómeno que parezca anómalo. ¿Qué ocurre? Que nosotros, además de tantos corresponsales, ufólogos, investigadores, entusiastas de todas las ramas del saber, también tenemos la asesoría astronómica de 2 puntos concretos, y además tenemos la suerte de que uno está en el norte de España, las faldas mismas del Moncayo, Observatorio del Castillo de Borovia, Soria, y otro en Almadén de la Plata, en una zona, por cierto, llena de misterios, leyendas y muchas más cosas, en esa zona de la Sierra Norte de Sevilla. Miguel Gilarte, compañero, muchas personas, director de este observatorio que ya hemos presentado anteriormente, muchas personas quieren llevar sus aparatajes o aprovechan para esta noche adquirir un telescopio. Sé de muchas personas que han comprado a sus hijos el primer telescopio con la excusa de una alerta OVNI, cosa que me parece maravilloso. Yo no sé si es recomendable o no, no sé qué les puedes decir tú como experto, que las personas instalen ahí sus telescopios. Decía Javier Sierra al inicio del programa que era mejor llevar unos simples prismáticos. ¿Qué puedes decirnos? Hombre, yo me parece que hay que llevar incluso menos con los prismáticos. Yo creo menos. Que con nuestro ojo es suficiente, ¿no? Porque es muy difícil observar objetos supuestamente móviles en el cielo, ¿no? Como aviones o satélites con telescopio, porque los telescopios tienen mucho aumento, abarcan una porción del cielo muy pequeña, entonces es imposible prácticamente imposible de seguirlo, ¿no? Por lo tanto, los telescopios para este tipo de eventos yo creo que tienen escasa utilidad. Yo creo que prácticamente ninguna. Hombre, los telescopios se pueden aprovechar para lo que estaba comentando antes, ¿no? Para ver los planetas o para ver, en fin, el cielo de esa noche, la luna y bueno, la Vía Láctea, que se verá formidable durante esa noche, ¿no? O sea que sí que podemos animar a personas que compartan ambas cosas, ¿no? La observación a ojo vivo de alguna manera, y luego también el poder enamorarse un poco del cielo, que como decía antes, y lo sabemos bien, ahí pueden residir un buen puñado de vocaciones nuevas, ¿no? Hombre, por supuesto, yo de hecho lo recomiendo, ¿no? Que cuando vayan al observatorio de Almadén de la Plata se lleven sus telescopios para poder asesorarle y para poder observar lo que haya en ese momento en el cielo, ¿no? Pero como tú estabas diciendo al principio, nosotros lo que hacemos es asesorar, ¿no? Sobre el campo de la astronomía. Y continuando un poco, pues también con el tema de los telescopios, estos objetos móviles se presentan de muchas formas, ¿no? Por ejemplo, los aviones, ¿no? Los aviones, para distinguirlo, pues hay que saber que llevan dos luces, ¿no? Una de color rojo y otra de color verde en cada ala, ¿no? Y esto es para saber si el avión viene o si el avión va, ¿no? Para evitar accidentes, ¿no? Después llevan otras luces que son estroboscópicas, blancas, que son como flash, ¿no? Y esto se utiliza normalmente cuando la meteorología no es aceptable. Después tenemos los satélites, que mucha gente lo confunden con OVNI, ¿no? Los satélites son luces que no parpadean, que se ven durante algún tiempo, durante algunos minutos, y se van apagando poco a poco como una vela, ¿no? Y esto es porque entra en la sombra que proyecta la Tierra, ¿no? En el espacio, ¿no? Y después también hay, que también me han llamado mucho, ¿no? Que han visto una serie de flash en el cielo. Hay una serie de satélites, 66 satélites, que se llaman Iridium, y cada uno de ellos lleva tres antenas bastante reflectantes. Y cuando una de esas antenas, pues, parabólica, pues, le da la luz del sol, pues emite un destello rapidísimo, ¿no? Se apaga muy rápido. Y después, pues, trae la Estación Espacial Internacional, que también me han llamado. Y bueno, la Estación Espacial Internacional brilla más que incluso la estrella Sirio, que es la más brillante del cielo, ¿no? Esto se ve, bueno, al atardecer o al amanecer y durante bastante tiempo. Bueno, Miguel, vaya catálogo, vaya flash, y qué bien contado, de elementos que nos pueden engañar. Y esto es el oficio y la profesión, ¿no? Es decir, estar constantemente observando el cielo. Quiere decirse que hay muchos elementos naturales o tecnológicos en el cielo, pero no extraterrestres, que evidentemente, y me parece hasta natural, las personas que no conocen, la inmensa mayoría, nosotros, pueden confundir en determinado momento, por la circunstancia concreta de luminosidad del ambiente, pues con un objeto extrañísimo, ¿no? Alberto, hay programas, nos están hablando y están recomendándonos programas incluso informáticos. Parece que la informática ha sido también un salto olímpico a nivel de la astronomía, que pueden ser muy útiles para esa noche. Hombre, yo creo que lo más útil va a ser, siempre que tengamos alguna duda, acudir rápidamente a vosotros.
nosotros, a Borovia y a Almadén de la Plata, los dos observatorios, para saber qué puede ser. Creo que puede ser una experiencia muy bonita. Pero, por otro lado, hay muchas personas que acuden a las tabletas y a los móviles, y la conexión va a ser una noche muy de redes digitales, evidentemente, porque hay programas que siguen la aviación, digámoslo así, y siguen también el transcurso de los propios satélites. ¿Son utilidades que recomiendas? Parece que sí, de la conexión con Borovia. Parece que tenemos ahí un vacío. No pasa nada, no importa, le trasladamos la pregunta a Miguel Gilarte. Miguel, ¿esta actualidad tecnológica, interesante o puede dar más confusión? Pues no, es muy interesante. Vamos, yo no la utilizo, pero muchos de los que van al observatorio llevan sus móviles con unos programas de astronomía que, bueno, alzan la mano con el móvil apuntando al cielo y se ven todas las constelaciones y se ven todos los satélites que están pasando en ese momento por el cielo. Yo creo que es de gran utilidad. Eso es como un salto tecnológico increíble respecto a otras alertas OVNI, ¿eh? Yo creo que en el iPad, en las tabletas, existe también ese programa y es impresionante. Es como una ventana al cosmos que tiene total fiabilidad, ¿no? Que eso es así, exactamente. Totalmente. O sea, te está diciendo todas las posiciones de las estrellas, las posiciones de los planetas, las posiciones de los satélites que están pasando en ese momento. O sea, que ya tenemos poco lugar a equivocarnos. O sea, si pasa algo que no salga ahí, ya eso es un poco raro, ¿no? Hombre, puede pasar, pero ahí está, hay una información tremenda. Qué bien, no qué en bien. un teléfono móvil, ¿no? En un ordenador portátil. La tecnología ahora mismo es increíble, ¿no? Por tanto, sí, es perfectamente recomendable, más y más para las personas que desconozcan el cielo, ¿no? Hay casos curiosos, no sé si os lo habré contado, yo hace ya mucho tiempo, desde Sevilla, desde la capital, observamos un día una bola grandísima, una bola muy brillante, no era de noche, era por la tarde, y tenía una cola también increíble, ¿no? Y seguía perfectamente, y lo que estábamos allí, en pleno centro de Sevilla, pues nos quedamos alucinados, ¿no? Y al día siguiente recuerdo que salió en los medios de comunicación, salió en la prensa, de que había pasado un ovni, había cruzado toda España, incluso se había metido en Francia, y cierto es que habían incluso sacado los aviones Mirage, los aviones de combate de los franceses, ¿no? Incluso se habló de que era una nave nodriza y que habían salido de esa nave pues varios ovnis pequeños, ¿no? El resultado es que aquello era lo que se llama una bola de fuego, que es un meteoro, una roca de un tamaño considerable y que atravesó de punta a punta pues nuestra atmósfera. O sea, no tuvo una trayectoria de caída hacia la Tierra, sino que entra por una parte de la atmósfera. En el momento que entra, como lleva una gran velocidad, pues incendia, ¿verdad? Y vemos una bola de fuego, una cola tremenda, y luego sale por la otra parte de la atmósfera. Miguel, ¿podría ser noche de meteoritos o de ese tipo de fenómenos? Pues tenemos algunas lluvias de meteoritos, pero no son nada importantes, con lo cual pues no es una lluvia como son, por ejemplo, las Perseidas, que son en agosto, las Leónidas, ¿verdad?, en noviembre. Y aquí tenemos dos lluvias que coincide con el día 8, no con el día 9, que son las Iota Escórpida y las Líbridas, pero estas son dos lluvias que son insignificantes. De todas formas, no hace falta que haya una lluvia importante, puesto que todas las noches, pues, si nos llevamos varias horas mirando al cielo, podemos ver, todas las noches podemos ver estrellas fugaces. Y algunas que sean importantes, incluso hemos llegado a observar pues meteoros que estallan, ¿verdad? Y incluso hemos escuchado el silbido de la entrada de la atmósfera. Esto puede ocurrir en cualquier momento, pero no hay ninguna lluvia específica importante para esa noche. Mapa del día 9 de junio. Ha sido un auténtico placer. Miguel Gilarte, de verdad que estoy muy contento de que seáis nuestros asesores astronómicos y que vamos a aprender mucho, y eso yo creo que es lo más importante y la mayor motivación de esta experiencia. Miguel Gilarte, Observatorio Almadén de la Plata en Sevilla, y Alberto Jiménez, con quien se nos cortó la conexión en Borovia, Observatorio del Castillo. Os mando un abrazo grandísimo. Miguel, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Gracias, Milenio 3, Cadena SER, con Iker Jiménez y todo su equipo. Con Equinox, Jean-Michel Jarre, nos metemos un poco más adentro en el alma de la alerta 2012. 9 de junio, habrá vigilantes del cielo
y habrá corresponsales. Y vosotros podéis acudir libremente a donde queráis. Hay un correo electrónico que nos podéis enviar para decir dónde vais a estar, para indicarles vuestra posición. ¿Por qué? Porque todo nuestro equipo, Carlos Largo, Fermín Agustí, Javier Pérez Campos, Santiago Camacho, Javier Sierra, estarán muy atentos y trazarán un contacto, si es posible, con vosotros, para, si se observa algo en el cielo, evidentemente que o entréis en antena o nos deis esa información, porque la gran sorpresa y la gran emoción es cuando diferentes testimonios están viendo exactamente lo mismo. Entonces hay un fenómeno, y nuestra idea esa noche es capturar al fenómeno. Ahora bien, muchas personas nos preguntan por la alerta OVNI, cómo nació. No lo hemos inventado nosotros, qué duda cabe. Esto surgió en los micrófonos de la cadena SER cuando yo era un niño y cuando Javier Pérez Campos no había ni nacido. Javier, buenas noches, compañero. Buenas noches, Iker. Hablamos del año 79. Año 79, un año aparentemente normal, que empezó el lunes, que se produjeron una serie de hechos bastante curiosos. Por ejemplo, la primera vez registrada que nevó en el Sáhara. Y, sin embargo, para los amantes del misterio es una fecha marcada con una X, porque ahí nace un proyecto muy especial. Un proyecto, al menos, con vistas a la galería. Es la primera alerta, concretamente el 14 de agosto de 1979, el programa Verano-Noche de Antonio José Alés es el que inicia esta aventura, digamos, primero, digamos, también quizá a modo de protesta o de denuncia un poco, porque ellos, precisamente desde el programa Medianoche, habían solicitado bastantes veces, en bastantes ocasiones, información al Ejército del Aire sobre esos objetos voladores que surcaban los cielos. Esto que estás contando es muy interesante. Hay como una respuesta al Ejército y por eso se monta la alerta OVNI. Sí, aquí de hecho tenemos, por ejemplo, ese libro que salió unos meses después, Alerta OVNI, de Antonio José Alés y Andrés Madrid, y en este libro se recogen esas respuestas oficiales del Ejército del Aire respondiendo al programa Medianoche, que esa información que ellos solicitaban no se les podía ofrecer. Por tanto, ellos dicen que eso que está surcando los cielos también es información que debe darse al pueblo español, dicen ellos, ¿no? Y esta forma, esto de la alerta OVNI, es de alguna manera poner todo el mundo a ser vigilante de los cielos en toda España, y que cuenten ellos, y además responder a esa pregunta. Él decía, ¿cuántos ovnis se verán en el cielo español en una noche? Hace 33 años de esto, y tenemos algún documento muy especial, muy emocionante. El sonido no es el idóneo porque se han conservado pocas copias con calidad de la alerta OVNI del 79 precisamente, pero creo que tenemos el inicio de ese momento mágico. Se habló de 11 millones de personas siguiendo el evento, y no había internet, no había las posibilidades que tenemos hoy, así que hoy yo no sé a cuánta gente podemos llegar en todo el mundo, pero en aquel momento Alés rompió la dinámica de la radio y todo el mundo se dio cuenta de que la radio era capaz de aglutinar a personas de todas las generaciones, en todos los lugares y con un mismo fin. Fue un poco el poder de la radio llevado a la máxima expresión. Escuchamos ese momento absolutamente histórico de la radio. Un momento mágico. 14 de agosto 1979, Antonio José Alés. En estos micrófonos que tenemos aquí, Javier, alerta OVNI. Atención, seres del espacio. Los hombres de la Tierra os llaman. Es la Tierra entera la que llama. ¿Qué queréis? ¿Podéis hacer algo por nosotros? ¿Podéis ayudarnos a resolver nuestras enfermedades, nuestras guerras, nuestras miserias? ¿Podéis? Sí podéis. Si es así, poneros en contacto con nosotros. Veréis, esta noche, esta precisamente, que es una noche cualquiera, miles de hombres de España, miles de mujeres, miles de niños están ahora con sus... Esta noche, que es una noche cualquiera, a mí se me quedó esa expresión porque significa mucho. Significa que el misterio puede ocurrir en cualquier instante, que no hace falta hacer nada especial realmente, y que nosotros, el 9J, no tenemos ninguna bajo la manga, no tenemos un ovni guardado en un hangar, no tenemos el secreto del misterio, tenemos solo las ganas de ponernos, como hizo Alés, a mirar al cielo. Y yo creo que eso fue el punto clave y lo bonito de esa noche, porque todo el mundo salió a sentirse un poco acompañado también cuando miraba los cielos, a sentirse pequeño, a sentirse humilde, y los nervios o
esas sensaciones cuando de repente aparecían cosas en los cielos y eran totalmente inesperadas, yo creo que es lo que daba fuerza a esa noche. Curiosamente, Iker, esta alerta sí que había tenido una predecesora de mucho menor alcance en 1978. Es muy desconocido. Sí, se aprovechó ese año precisamente porque Marte estaba especialmente cerca de la Tierra, a unos 97 millones de kilómetros de la Tierra, y se creía que precisamente por eso sería más fácil observar algo surcando nuestros cielos. Claro, todavía, y eso grandes investigadores como Faber-Kaiser y demás lo mantenían, la proximidad de esa llamada bienal de Marte, la aproximación de Marte a la Tierra, se suponía que de alguna forma motivaba una mayor observación de ovnis. Sí, y aprovechando esa oportunidad, pues se recogió, hubo unas 300, entre 300 y 400 personas mirando al cielo, y se recogieron unos 200 avistamientos que fueron estudiados minuciosamente hasta quedar en 46 casos sin resolver. 46 casos surgieron en aquella alerta del 14 de agosto del 79. Sí, y lo curioso de esta alerta, y que se diferencia de la nuestra o de la de Alés, es que duró 3 meses aproximadamente. Fueron varias noches de vigilancia y varias noches de estadística, porque lo curioso y lo bueno de esta alerta es que permitió conocer cuáles eran los meses calientes. En este caso fue febrero. O sea, hablamos de esa alerta desconocida, no la del 79, sino previa del 78, donde se organiza algo, la gente dice, podemos todos ver el cielo, y volvemos a la noche de autos, a la gran noche, a la inimitable, ¿eh? Nosotros no queremos imitar a nadie. Bueno, es más, sí, nosotros imitamos a lo que fue la experiencia y el saber hacer de Alés, y nosotros somos hijos de todo ese tiempo y prolongamos nuestra visión radiofónica para intentar llegar más allá, simplemente. Pero es que hubo todo tipo de personas, y en este documento se expresa perfectamente la emoción de Alés, porque hubo desde ancianos de 90 y pico años hasta niños. Sí, es lo curioso. Se agrupó gente de todas las edades, de todas las clases, de todos los sitios de España. Ya, como comentabas, 11 millones de personas en aquella época mirando al cielo y pegados al transistor para ver qué ocurría. Y lo interesante es cómo esos niños de 10, de 8 años se agrupaban de alguna forma en pandilla también, con víveres para toda la noche. Claro. Y para en las azoteas, con tiendas de campaña. Sí, en los jardines de sus casas. Incluso, por ejemplo, Iker, un niño de 14 años, Carlos Chevalier, que formó un grupo de vigilancia OVNI. Carlos Chevalier, nuestro amigo Carlos Chevalier. Sí, la agencia OVNI Chevalier, para organizar esa noche de seguimiento del cielo. Pues al igual que estos casos, hubo alguno que llamó la atención de Alés, que entró en antena a su historia, y que si quieres podemos escuchar. A ver si logramos hacer lo mismo, porque esto de los niños esto es la alerta OVNI para emocionar a las generaciones del futuro. A ver cómo sonaba esto, Javi. En Santa Cruz de Tenerife tenemos a un chaval de unos 8 años aproximadamente, situado en la terraza de su casa, donde ha instalado una tienda de campaña, donde tiene allí su cámara fotográfica, sus prismáticos y todo lo necesario para hacer un perfecto avistamiento. Chavales con 8 años están mirando al cielo en este momento en busca de algo maravilloso, de algo fuera de serie. De verdad que son documentos que yo recuerdo con mucho impacto, y lo comentaba hace unas fechas a la dirección de la cadena SER, recordando un poco cuando me preguntaban qué fue lo más impactante de la experiencia del 2004. Una de las experiencias fue portadas de periódico, lo he comentado en alguna ocasión, como el Heraldo de Aragón, sacando un recorte con cazadores de ovnis niños, ¿no? Y con su telescopio. Era un poco repetirse la historia, era un poco meter la semilla, el germen del entusiasmo por la noche, la observación, la aventura distinta, la naturaleza y los ovnis como telón de fondo, porque solo los ovnis pueden motivar esto. Yo estoy seguro de que si uno hace solo observación astronómica, vale, habrá gente que vaya, evidentemente, pero la magia fantástica de los ovnis motivará que mucha más gente salga a los campos de España, y ahí ya se aprendan muchas cosas. Tenemos testimonios de eventos extraños que ocurrieron en esa noche mítica del 79, Javi. Sí, porque hubo tiempo también para las sorpresas, para el sobrecogimiento, para vislumbrar eso que realmente se estaba buscando, que era un poco la excusa para juntar a tantas personas y para protestar y denunciar esa cerrazón del Ejército del Aire. Pero efectivamente hubo casos de avistamientos. Casos, al final del programa se hizo un análisis de todo lo que había ocurrido en toda España. Se contabilizaron un total de 4.974 avistamientos. Y además se pudo llegar a la conclusión por el transcurso, la trayectoria que hizo ese extraño objeto, de que podría ser el mismo objeto surcando atravesando parte de España. Eso es, de una forma casi en zigzag, en varios puntos por las horas que se pudo corroborar. Y lo interesante además, Iker,
por la información que hemos podido encontrar, es que muchos de esos puntos que fueron puntos calientes en esa noche mágica son puntos en los que acudirán nuestros oyentes, muchos de ellos, y algunos de ellos probablemente sin saberlo. Hay una especie de homenaje geográfico, ¿no? También a la alerta del 79. Esto ocurre sobre el León, ¿lo escuchamos? Sí. 1:15 desde León. El testigo es Emilio Pedregal Cifuentes. Emilio Pedregal Cifuentes, desde León, nos dice que ha visto un objeto de unos 40 centímetros de diámetro aparentemente, color rojo suave y algunas partes de este objeto oscuras. Se está desplazando de oeste a este a bastante velocidad. Y dice aquí, perdón, me parece un plato puesto boca abajo. Atención. Y estamos escuchando perfectamente, como si el tiempo no hubiese transcurrido, Javier, la sensación, las emociones, los detalles que iban llegando en un mundo que se movía todavía por línea telefónica convencional y por cartas. La invasión de cartas, esto es muy interesante, a la cadena SER, es que es fuerte, a este edificio donde estamos, la invasión de cartas que llegan a este edificio, aquí hablamos un poco de mítica, hacen que Andrés Madrid, que ha estado en estos micrófonos, y Antonio José Alés compilen todo eso creyendo que es algo para la historia y hagan ese libro que tenemos ahí, Alerta OVNI, que es un hecho único en la historia editorial española. Un programa de una noche de radio se convierte en un libro. Eso no ha vuelto a pasar nunca. Y precisamente esas cartas, Iker, pues exactamente lo mismo que estamos haciendo ahora con el email que estamos dando de la alerta OVNI, donde los oyentes pueden contarnos dónde van a estar, pues eso es lo que se hacía también en aquella época. Los oyentes enviaban cartas a este edificio diciendo en qué lugares iban a estar, y el propio equipo de Antonio José Alés enviaba unas circulares y también pues una serie de preguntas, un cuestionario para que los oyentes pudieran contestar en caso de que observaran algo en el cielo. Por lo tanto, una vez que terminó el evento, fueron miles y miles las cartas que fueron llegando con casos de avistamientos, dibujos, encuentros con humanoides, cartas de niños emocionados que probablemente sus vidas cambiaron para siempre, la de muchos de ellos, y quizás se dedicaron pues a la astronomía, porque aquella noche ese sentimiento de autenticidad al mirar al cielo, realmente las cartas que podemos leer marcaron a esa generación de personas. Tú lo has dicho, hubo un reencuentro con el cielo, hubo una sensación de que el cielo era un desconocido para el ser humano del siglo XX finales, y aquella noche del 14 de agosto del 79 las personas se reconciliaron con su propio cielo. Hay una frase como que resume todo esto, ¿no, Javi? Sí, hay una frase que recogen en este libro de la alerta OVNI y que es maravillosa, porque ya no habla de los ovnis ni de si se vieron o no objetos esa noche, habla precisamente de ese sentimiento de sentirse unido a miles y miles y miles de personas que estaban mirando al mismo lugar, que tenían las mismas inquietudes y que por unas horas, por una noche, se habían olvidado del resto de problemas que estaban aquejando a España en aquella época, para centrar su mirada en algo tan desconcertante como el cielo. Una comunión un poco cósmica ocurrió aquel día, y desde entonces diferentes emisoras, pero siempre por supuesto con la columna vertebral de la cadena SER, que fue quien inauguró todo esto, intentamos volver a hacer esa experiencia. Vamos a ver si el 9J lo conseguimos a ese nivel de emoción, esa comunión entre todos, una comunión que se expresa en una frase como esta. Aquella noche cualquiera, la del 14 de agosto, no hubo observadores solitarios. Todos los que buscaron luces en los cielos de España sabían que en la casa de al lado, en el pueblo cercano, había otros hombres y mujeres que, como él, levantaban su vista al espacio infinito. Los ovnis nos ayudaron a subsanar por unas horas la más grande enfermedad del hombre en la tierra: la soledad. Una frase lapidaria, una frase inolvidable, una frase que resume un tiempo y que resume una acción del ser humano por escalar hacia el misterio de los ovnis. No ha sido única la alerta OVNI del 79, luego vinieron muchas más, con sus polémicas, con sus investigaciones, con sus emociones, claro que sí. Diego Marañón, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. En una ocasión en el túnel del tiempo, hace ya un año prácticamente, hablábamos de las alertas OVNI porque son un clásico de la radio y de la ufología, pero tú nos has traído una especie de compendio, de surtido bien trufado de elementos muy desconocidos y que vamos a disfrutar de ellos, vamos, sin perder un minuto. Diego, vamos allá.
Sí, es casi una segunda parte de aquel túnel que hicimos en febrero de 2011, porque las alertas OVNI yo creo que se han convertido en prácticamente un género de radio, ¿no? Si hubiese que hacer alguna vez una antología sobre grandes momentos de la radio, las alertas OVNI deberían tener su propio capítulo. Como dices, la alerta OVNI del 79 fue la primera, pero ni mucho menos la última que hizo Antonio José Alés. En Enigmas, que fue, digamos, la secuela del mítico Medianoche en esta misma casa, en la cadena SER, hizo varias alertas más en años sucesivos, ¿no? Hemos rescatado un corte de la alerta OVNI de 1983. ¿Por qué? Porque es un corte muy especial en el que Antonio José Alés deja ver un poco que ha habido otras copias, otros intentos de usurpar esa idea, y además, y es muy curioso esto, le deja un recado a las cadenas de radio, en este caso francesas. Yo creo que es muy curioso y si quieres lo escuchamos, Iker. Otras emisoras han cogido esta iniciativa de la SER y han puesto en marcha sus alertas OVNI particulares. Nosotros nos alegramos mucho de que lo hagan, de que tengan mucho éxito, pero hay que reconocer siempre la paternidad de las ideas y decir que Alerta OVNI nació aquí, para la radio, nació en la SER, y esto hay que reconocerlo y decirlo, compañeros. No cuesta ningún trabajo, porque se pueden hacer programas musicales y copiar tranquilamente las ideas, pero decir siempre de dónde proceden. También este año nos copia una emisora francesa y, según las últimas informaciones, una emisora de FM en la Gran Bretaña. Bueno, en la Gran Bretaña, Francia, pero esto significaba una cosa que quizá Alés no veía con perspectiva en ese instante: la fuerza, la potencia de la idea. Es decir, se estaba llegando a un formato de radio completamente desconocido, todo el mundo a mirar el cielo. Podemos decir, Diego, y tú te has quemado casi las pestañas buscando información, lo sé bien, podemos decir que la primera gran alerta OVNI radiofónica es la española, o sea que es un invento made in Spain. Sí, absolutamente. Fue lo que habéis estado hablando con Javi, ¿no? Fue esa madrugada mítica absolutamente del 14 de agosto del 79 y desde luego fue durante mucho tiempo la mayor experiencia de observación OVNI a nivel mundial. Desde luego que se recuerda, y una de las grandes noches de la radiodifusión española, le pese a quien le pese. Joaquín Abenza, un compañero que ha estado esta tarde hablando con nosotros, esta noche, y que nos ha comentado cosas de la red de corresponsales que va a montar, de la emoción de esa primera alerta OVNI, y luego él mismo encabezó alertas OVNI bien curiosas, ¿verdad? Exactamente, desde Onda Regional de Murcia, a través de su programa del Último Peldaño, y Joaquín Abenza lo que lleva haciendo desde el año 1991 es lo que él llama la Gran Noche de los OVNIs, con la colaboración, por supuesto, del Centro Investigador de Fenómenos Extraños, del CIFE. Lo curioso de este corte, Iker, y es lo que más me llama a mí la atención, es que Joaquín Abenza tiene exactamente la misma voz en 1991 que en 2012. Él ha confesado a lo largo de la noche que las alertas OVNI son su remedio un poco vampírico para rejuvenecer. Es absolutamente espectacular escucharle en 1991 cómo daba paso a este pistoletazo de salida de sus grandes noches de los OVNIs. Si quieres lo escuchamos. Amigos oyentes, esta es una noche cualquiera, una más de este caluroso mes de agosto que estamos viviendo. En este preciso instante, cientos, posiblemente miles de personas estén vigilando los cielos, participando en una experiencia para la cual solo se necesitan dos instrumentos, un punto desde el que observar el firmamento y una mente abierta, libre de mordazas y ataduras, que les permita disfrutar como niños del grandioso espectáculo que conforman millones de... Es curioso, ¿verdad? Porque encajan las palabras como un puzzle con el sentido, ya no solo en el tono de voz de Abenza, sino con el sentido de lo que hemos ido hablando a lo largo de toda la noche, ¿no? El sentido de por qué hacemos todo esto, por qué nos liamos la manta a la cabeza, por qué intentamos idear una estructura llena de anhelos, vigilando todo el territorio mundial con la vista puesta en el cielo. En esa introducción de Abenza, como en la introducción de Alés, ahí están las claves. Pero en el Último Peldaño tuvieron suerte y vivieron, como nos ha contado antes Joaquín Abenza, momentos extraordinarios de emoción y de inquietud, ¿no? Sí, la Gran Noche de los OVNIs del Último Peldaño se coordina desde el Estudio 1 de Onda Regional de Murcia y desde una unidad móvil desplazada en los campos de observación, ¿no? Se da voz a todos los grupos de observación, se efectúa un seguimiento y durante la emisión pues se van simultaneando las conexiones con esos grupos de observación. Lo que es curioso también en este corte que vamos a escuchar es no solo el avistamiento, sino los medios por los que se retransmitían esos descubrimientos en el firmamento, ¿no? Si en la alerta del próximo 9DJ van a ser protagonistas las redes sociales, aquí se servía de los radioaficionados. Era una tecnología absolutamente distinta, pero que también tenía sus resultados, como vamos a escuchar.
1:06 de la madrugada. Seguimos en la noche de los ovnis 1991. Vamos a entrar en contacto con Eco Alfa 5, Lima Delta, que parece ser que en la Sierra de Peñarrubia hay un avistamiento. Me parece que su QRA, según dicen ellos, es Pedro. Buenas noches, Pedro. Oca, cuéntele, buenas noches nuevamente. Efectivamente, un compañero que se encuentra en la garganta de Crevillente, cerca del pantano de dicho nombre, acaba de confirmarme, al principio me lo dijo algo tímidamente, pero me lo acaba de confirmar que incluso 3 personas más junto con él acaban de tener este avistamiento. Un segundito que yo hago QSP y te paso inmediatamente con él. Bueno, increíble, EA5LD, es decir, los radioaficionados surcando el espacio de las ondas y con esa hermandad que siempre han tenido. Yo quiero decir, y anuncio en este momento a todos los participantes de la Alerta 9J, que contaremos con grandes redes de radioaficionados y compañeros que estarán ahí intercambiando información y simplemente estando ojo a visor y oído a visor. Pero vamos, que los radioaficionados siempre han sido como una especie de avanzadilla en el mundo de las alertas OVNI. Tenemos otro corte de Antonio José Alés, que es referencia inevitable, padre de las alertas OVNI, pero es un corte que a mí me ha sorprendido, que tiene mucho que ver con su misteriosa vida también, y a veces con sus arranques y sus decepciones también. Hablamos de decepciones así, a las claras, Diego. Sí, desde luego es un corte con un pozo agridulce. La verdad es que es de bastantes años después de esa primera alerta. Hablamos ya de agosto de 1994. Antonio José Alés estaba en Onda Cero, y en esa alerta OVNI, que fue la última que hizo Antonio José Alés a gran escala, mostraba un poco su decepción o su regusto amargo sobre estas alertas. Esta noche llamo directamente a los seres del espacio. Todos los años, desde hace 20, más o menos en estas mismas fechas, he llamado a los supuestos tripulantes de las naves que surcan los espacios de la Tierra. 9 de agosto de 1994. Desde Madrid, capital de España y para todo el universo, lanzamos el siguiente mensaje. Si alguien nos está escuchando, que se ponga en contacto con nosotros y demuestre su existencia. He de decir, y lo lamento, que en todos estos años en ningún caso ha habido respuestas. Lo que me da a entender que no existen los extraterrestres. Porque si existieran, ¿cómo no iban a llamar? Son palabras tremendas, Diego, ahora analizadas. Todos sabemos, bueno, quienes estamos dentro del mundo del misterio, que Antonio José Alés sufrió una serie de decepciones importantes. También tuvo contubernios de todo tipo, una vida un tanto azarosa. Aquí le hicimos el homenaje a su muerte, y a mí me emocionó saber que Antonio José Alés escuchaba el programa Milenio 3 y veía Cuarto Milenio. A mí eso me dejó un poco como tocado, porque hablamos de un auténtico maestro. Yo pude conocerle de una forma muy superficial con una entrevista que me concedió junto al compañero José Juan Montejo, el tema humo de fondo, ya en esta época, en los 90, mediados de los 90. Aquí vemos un hombre que por algún motivo que se nos escapa, parece que incluso reniega de todo lo que había hecho, ¿no? Sí, él se desencantó con los años, comenzó de una manera muy espectacular, y creo que cuanto más popular era, más le afectaba a lo mejor esa mirada de la gente, ¿no? Escudriñándole y buscando en él las respuestas que probablemente él no tenía. Yo supongo que mucho de eso también tuvo que ver en su peculiar y en su progresivo desencanto con estos temas. Llegados a este punto, Diego, Javi, me parece muy interesante, porque es curioso, Javier Pérez Campos, compañero, como un hombre que ideó toda esa estructura de la alerta OVNI. Vemos, y tienes en la mesa portadas de ABC, de La Vanguardia, hablando del impacto de todo esto. Luego lo vemos con esa tristeza, ¿no? Comentando una especie como de desarraigo con el fenómeno. Pero tenemos la oportunidad de conectar, aunque sea fugazmente, con una persona que estuvo en esa alerta OVNI del 79, una persona que ha estado en todos los grandes eventos del misterio en los últimos años, y es el maestro Enrique de Vicente, que no nos puede fallar. El maestro Enrique de Vicente va a estar en el pantano del Atazar, ahí es nada, O sea, en un lugar donde se habló de luces y de seres, como hemos empezado esta noche, hablando con testigos, intercambiando y haciendo tertulia entre testigos de humanoides. Nos parece increíble. Bueno, pues en el Atazar, lugar mágico, estará el maestro Enrique, y para nosotros es, por supuesto, un privilegio y un honor. Y le hemos asaltado a estas horas de la noche
porque tiene que contarnos algunas claves importantes, casi de colofón para este programa. Enrique, buenas noches. Buenas noches, Iker. Oye, te has sumado a la alerta OVNI como no puede ser de otra forma. Estábamos hablando, antes de que me cuentes algo del Atazar y de por qué estás ahí exactamente y de qué significado puede tener para ti toda esta experiencia, estábamos hablando, haciendo historia un poco de las alertas OVNI, y estábamos hablando de Antonio José Alés, y tú estuviste allí. ¿Y qué opinas de todo esto? ¿Cómo es posible que esa emoción se resquebraje un poco? Largo y complejo. Digamos que como yo he tenido el honor de conocer a Alés a lo largo de muchos años, le conocí ya años antes de empezar en la radio, porque, vamos a ver, para sintetizar mucho, porque habría mucho que contar y otras muchas cosas que no deseo contar en público. Él, cuando le conocí, era porque formó parte del grupo capitaneado por Manuel Osuna, realmente el gran maestro de la ufología de campo en Andalucía, del cual formaban parte pues varios nombres conocidos. Entonces, con Julio Marbizón, el gran meteorólogo y difusor también de estos temas, se fueron a toda la zona del Coto de Doñana, en esa época en la que se hizo esa foto de un rostro misterioso conocido como el Condesito, y ahí Alés empezó a utilizar una técnica que a mí me parece sumamente interesante. Yo no sé nada de fotografía, pero en la medida en la que los técnicos del equipo de la nave del misterio consideren que es oportuna, yo creo que es lo más promisorio, que era la utilización de película infrarroja. Y a través de la película infrarroja él obtuvo multitud de luces y objetos extraños, una cantidad increíble que yo he podido examinar y que él no quiso hacer pública finalmente, y ahí le conocí. Posteriormente, cuando él empezó por medianoche, tuvo la amabilidad de invitarme y fui pues compañero de todas las fatigas relacionadas con los ovnis. ¿Y con qué te quedas, Enrique, de esa noche, por ejemplo, que estamos aquí convirtiendo en mítica? Si te viene una palabra o una viñeta de esa noche inicial de los ovnis en España. Pero hubo otra alerta ovni a nivel muy reducido anterior a esa. Bien, o sea, con lo cual realmente las primeras alertas ovni con ese nombre en España, antes que esa otra de Beorlegui que habéis mencionado, durante meses se realizaron en la SER, las primeras del mundo. La palabra alerta ovni fue una palabra acuñada, un término acuñado por Alés. Yo lo que recuerdo de aquella noche, que estaba ahí en los estudios de la SER, pues era la emoción que corría y la emoción que compartía tanta gente. Para mí no fue lo más impactante las llamadas que recibíamos aquella noche, sino luego a lo largo del tiempo el conocer a muchísima gente, en ocasiones gente muy prominente profesionalmente, que llevaban grabada a fuego aquella alerta ovni, ellos y sus hijos, que les habían acompañado pues a la puerta de su casa de campo, porque era pleno mes de agosto, a los parques, a los campos. Eso es lo que yo destacaría sobre todo, ese sentimiento que habéis definido muy bien anteriormente como de comunidad, de comunión. Y tu mágico imposible. Enrique Maestro, gracias por todo. Gracias a ti, comandante, y todos a tus órdenes. En fin, casi tomamos un poco de aire, ni más ni menos que Enrique de Vicente, otro que no ha renegado de la emoción. Se puede estar más de acuerdo, menos de acuerdo, la gente le puede ver con más vehemencia, con menos. Yo le llamo maestro porque alguien que mantiene su fe inquebrantable y siempre con ilusión y esperanza y con el misterio ahí, ¿no? A mí me parece maravilloso. Y fíjate, Javier, fíjate, Diego, todas las generaciones, ¿verdad? Vosotros que venís aquí seguramente para hacerlo mucho mejor que nosotros, conviviendo con los ya auténticos maestros veteranos del mundo del misterio. Da un poco de vértigo, ¿verdad, Diego? Da un poco de vértigo y allí estaremos. Y será un placer compartir ondas y compartir experiencia con clásicos como Enrique desde, ya sabes, desde el exterior de la Cueva del Soplao aquí en Cantabria. Bueno, desde el exterior de la Cueva del Soplao, ni más ni menos, que yo creo que va a ser un lugar maravilloso. Y no os olvidéis porque iremos dando información a lo largo de este casi mes que nos queda para el 9J, punto por punto. ¿Por qué? ¿Y por qué estamos ahí? El Atazar ha quedado claro. Palabras muy hermosas de Enrique de Vicente, y nosotros vamos con palabras que siguen siendo hermosas de otros compañeros que se han metido en el fregado de las alertas OVNI, que no es fácil, que tiene una intrahistoria. Lo sabe bien Fermín Agustí, Carlos Largo, Javi, Diego, lo sabéis bien por todo el trabajo, todo el entrelazamiento de datos, pero todo eso tiene una única motivación:
esa unión, esa sensación, esa cosa excepcional. Y todos somos igual de valiosos, eso tengo que dejarlo muy claro, y todos somos igual de útiles. Desde la última persona que en el último rincón de España o del mundo esté mirando al cielo será tan importante como yo en el micrófono al abrir esa noche del 9J. Lo tengo clarísimo. Vamos a hablar, o vamos a escuchar mejor, Diego, a un amigo, a Santiago Vázquez, que estará en el pantano de la Jarosa, Noche de Pantanos en Madrid, Noche de Pantanos y de Misterios en Madrid, porque también hizo sus experiencias con alertas OVNI. O sea, todas las emisoras, más grandes, más pequeñas, han hecho este formato intentando descubrir algo, acercarse al misterio. Sí, Santiago Vázquez lo hizo en Radio Intercontinental de Madrid el 23 de mayo de 1997. Él estaba al frente del programa Dimensión Desconocida y bueno, lo que hicieron fue desplazar una unidad móvil a la Sierra de Madrid, dirigida con su hermano, ¿no?, con Fernando Vázquez a la cabeza. Le acompañaban un montón de oyentes y en el estudio con Santiago estaban compañeros que desgraciadamente ya no están hoy, como Enrique Muro. Contaron por primera vez en la historia, Iker, y esto es importante, en la historia de la radio, en una alerta OVNI, con las intervenciones en directo de la Torre de Control de Las Palmas, de la Torre de Control de Barcelona y la de Madrid. Y la gran sorpresa llegó pasadas las 2 de la madrugada, cuando un oyente que estaba en Parla alertó acerca de la existencia de una extraña luz. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid, Dimensión Desconocida. Santiago Vázquez. Buenas noches, amigos y amigas de Dimensión Desconocida, en esta especial alerta OVNI, seguimiento OVNI en los cielos de España. Por cierto, cielos bastante nubosos, pero no por ello vamos a echarnos atrás. Como nos va a comentar después Enrique Muro, que está con nosotros, si tienen que aparecer los OVNIs, aparecerán, no lo duden. Lo más importante es la comunicación entre todas las personas que en este momento sintonizan Radio Intercontinental de Madrid. ¿Qué es lo que ha visto exactamente? Pues mira, he visto como una lucecita chiquitita, como si fuera una estrella, pero correr. Sí. ¿A qué altura? Pues bastante alta. Pues momentos bastante míticos alta. En la Inter, ahí hemos hecho radio nosotros también, claro que sí, mucho antes de la SER. Ahí había también alerta OVNI. Da igual el tamaño de la emisora, porque yo creo que lo que importa son las personas y la ilusión que se ponga, y la observación, por supuesto. Y vamos a ver si a partir del 9J tenemos nuevos relatos de OVNI sobre España. Ojalá, yo tengo ese anhelo, ojalá pase algo, ojalá se vea algo. Vamos a terminar... por supuesto que está en esta alerta OVNI del 2004, pero sería bueno terminar con otra persona que ya no está. Mencionado ahí Enrique Muro, fue compañero nuestro en Onda Madrid y fue un entusiasta de los OVNIs toda su vida y creyó firmemente en la presencia de seres extraterrestres que actuaban en nuestro planeta. Y nuestro recuerdo para Enrique Muro, tan prematuramente, ¿no?, y tristemente desaparecido. Fue un enorme palo. Enrique Muro seguro que está en alerta OVNI. Estoy convencido de que desde las alturas estará Enrique Muro. Y qué decir de Juan Antonio Cebrián, Onda Cero, 1997. Es que nosotros participábamos, yo participé en esta alerta OVNI. Año 97, otra persona que tiene que estar en esta alerta OVNI. Aquí tienen igual los micrófonos, las marcas, y que también nos dejó. Pero sigue vivo en momentos como este, inolvidables. También Onda Cero tuvo su alerta OVNI, Diego. Claro, es mítica además la noche de los cazadores de ovnis, que fue el 5 de julio del 97. Juan Antonio Cebrián lo que quería era celebrar de alguna manera los 50 años de la ufología moderna y bueno, se montó un dispositivo espectacular. Incluso hubo 35 submarinistas, que esto es algo que no se sabe mucho, que intentaron localizar objetos submarinos no identificados. La verdad es que se estimó que a lo largo de la noche más de 1 millón de personas mantuvieron alguna relación con el programa. Hubo 450 puntos de observación y, en fin, nuestro recuerdo para Juan Antonio Cebrián, que comenzaba este programa de este modo. Onda Cero, y en colaboración especial con la revista Año Cero, te montamos un programa espectacular hasta las 5 de la madrugada, 4 en Canarias. 450 grupos organizados a los que desde aquí saludamos. Ojalá, chicos, que tengamos suerte esta noche. Aunque casi me atrevería a rezar y pedir que no se vea nada. Que no se vea nada, porque si no, sin duda alguna sería la causa, sería la locura. Hasta las 5 de la madrugada, 4 bueno, en ese Canarias. Juan Antonio Cebrián inolvidable, y además con ese fino sarcasmo y ese humor del que hacía gala siempre. Seguro que también está siguiendo la alerta OVNI. De la nuestra, Diego, haremos un especial, ¿te parece? Perfecto. Recordaremos con fragmentos qué pasó en el 2004 y tú vas a ser el encargado de hacer ese puzzle, así que a trabajar rápidamente. Idea genial, está hecho. Gracias, Diego, como siempre. Nos vemos en la Cueva del Soplao y antes recordando lo que fue nuestra propia alerta OVNI hace 8 años. Un abrazo, Diego. Un placer, Iker, buenas noches.